El ascensor del edificio corporativo estaba lleno de un silencio apenas interrumpido por el zumbido suave de la maquinaria. Diego Ramírez, con su traje bien planchado y su corbata ligeramente torcida, esperaba que el viaje hasta el piso 20 fuera rápido, pero su mente estaba más ocupada con los detalles de su primer día de trabajo que con la altura del edificio. Llevaba varias semanas preparando su currículum, ensayando respuestas para entrevistas y anticipando la rutina corporativa que lo esperaba, sin imaginar que aquel ascensor le traería algo completamente inesperado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un grupo de empleados entró hablando en voz baja sobre reuniones y proyectos pendientes. Diego se acomodó cerca de la esquina, revisando una última vez los documentos en su maletín, asegurándose de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo vio. Valeria Martín estaba de pie al otro lado del ascensor, con la espalda recta y los hombros relajados, como si el espacio a su alrededor se moviera al ritmo de su propio poder silencioso. Diego sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Era ella. Después de tantos años, la mujer que había conocido años atrás, aquella que él había considerado insignificante en su juventud, estaba allí, ante él, con una elegancia y confianza que lo dejaron sin palabras. Su primera reacción fue el asombro. Durante un instante el mundo pareció detenerse, el zumbido del ascensor, los murmullos de los otros empleados, incluso el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza, todo desapareció. Valeria lo miró con una expresión neutral, aunque había en sus ojos un brillo que Diego reconoció de inmediato. Era la misma mirada aguda, penetrante, que había sentido durante años sin entenderla del todo. Ahora, esa mirada parecía medirlo, evaluarlo, y de alguna manera, hacerle sentir vulnerable. Diego intentó sonreír, un gesto torpe que no logró disimular su nerviosismo. Su mente se llenó de recuerdos fragmentados, las veces que Valeria había estado allí para ayudarlo cuando apenas comenzaba su carrera, todas las veces que él había dado por sentado su apoyo, sus consejos, su paciencia. Había creído que el mundo era solo suyo, que podía avanzar sin considerar a los demás. Y ahora, frente a ella, entendía cuán ciego había sido. Valeria, por su parte, mantenía la calma. No había rastro de resentimiento en su rostro, ni un gesto de reproche. Solo una serenidad que hablaba de años de trabajo duro, de luchas silenciosas y de un camino que la había llevado a ser quien era ahora. Diego sentía que cada segundo que pasaba a su lado estaba cargado de significado, aunque ninguna palabra se había pronunciado todavía. El ascensor comenzó a subir lentamente. Cada piso que avanzaban parecía alargar el tiempo y el espacio, intensificando la sensación de encuentro inevitable. Diego miraba a Valeria tratando de encontrar alguna señal de reconocimiento, alguna pista de que aún lo recordaba como la persona que él había sido. Pero su mirada permanecía firme, sin una pizca de emoción que pudiera interpretarse como nostalgia o compasión. Solo existía la presencia fuerte de alguien que había alcanzado su propio éxito, sin depender de nadie más. En un intento de romper el hielo, Diego murmuró: «Hola, Valeria, hace mucho que no nos vemos». Ella giró la cabeza ligeramente, apenas un gesto, y su voz, suave pero segura, respondió: «Así es, Diego. Han pasado varios años». La simple confirmación de su identidad provocó un torbellino de emociones en Diego, sorpresa, admiración y un dejo de culpa. Recordó cómo en su juventud había tomado decisiones sin considerar el esfuerzo silencioso de ella, cómo había dado por sentado su ayuda y cómo, incluso sin proponérselo, la había subestimado. Ahora, ese pasado parecía pesar sobre sus hombros como un recuerdo incómodo que no podía ignorar. Diego se sorprendió a sí mismo observando los detalles de su presencia actual. Valeria vestía un traje de negocios impecable, su cabello recogido en un estilo elegante y profesional, y su porte emanaba una autoridad natural. Cada gesto suyo, desde la forma en que cruzaba los brazos hasta la manera en que sostenía su bolso, hablaba de alguien que conocía su valor y no necesitaba demostrarlo a nadie más. Diego se dio cuenta de que la mujer frente a él había construido un mundo propio, basado en esfuerzo, inteligencia y resiliencia. Durante los siguientes pisos, el ascensor se llenó de un silencio tenso. Diego, que siempre había sido seguro de sí mismo, ahora sentía como sus certezas se desmoronaban lentamente. Valeria no necesitaba palabras para imponerse, su simple presencia, su seguridad, era suficiente para recordarle que las posiciones de poder no se regalaban, se ganaban. Y ella lo había hecho.
Cuando finalmente llegaron al piso 20, el ascensor se detuvo con un leve temblor. Valeria dio un paso adelante con la misma serenidad que la caracterizaba, y Diego sintió que de alguna manera, estaba entrando en un nuevo territorio, uno donde él ya no era el protagonista de la historia. Mientras las puertas se abrían, ella se dirigió hacia la salida con pasos firmes, dejando detrás de sí una estela de confianza que Diego sabía que nunca podría imitar sin un esfuerzo genuino. Antes de que se separaran completamente, Diego tuvo un último vistazo a sus ojos, y en ese instante comprendió algo fundamental: no había necesidad de palabras de revancha, de reproches o de gestos dramáticos. La vida misma, en la forma de su éxito y su confianza inquebrantable, era suficiente para mostrarle la diferencia entre ellos. Valeria había construido su propio camino, y él ahora estaba allí para aprender que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede reconocer y respetar. El ascensor cerró sus puertas detrás de Valeria, y Diego quedó solo, con el corazón acelerado y la mente llena de reflexiones. Aquella breve coincidencia, aquel encuentro inesperado, había dejado una marca indeleble en su conciencia. Había visto la fuerza silenciosa de alguien que durante años había sido invisible para él, y ahora brillaba con luz propia, sin necesidad de buscar aprobación, sin necesidad de demostrar nada a nadie más. Mientras el ascensor continuaba su ascenso, Diego se recostó ligeramente contra la pared, procesando cada sensación. Se dio cuenta de que lo que había experimentado en apenas unos minutos era mucho más que un encuentro fortuito. Era un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en el orgullo o en el poder prestado, sino en la confianza construida con esfuerzo, paciencia y dedicación. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió motivado no por ambición egoísta, sino por el deseo de alcanzar algo real, algo que valiera la pena, como lo había hecho Valeria. Mientras Diego caminaba por el pasillo hacia su nuevo escritorio, su mente no dejaba de volver al breve encuentro en el ascensor. Cada paso que daba parecía resonar con los ecos de recuerdos antiguos, fragmentos de momentos que había olvidado o quizás deliberadamente ignorado en su juventud. Valeria Martín no era solo una cara familiar, era un recordatorio silencioso de todo aquello que había dado por sentado. Diego recordó la primera vez que había conocido a Valeria. Era una joven recién graduada, con una sonrisa tímida pero con una determinación que apenas se percibía. En aquellos días él se consideraba brillante, seguro de su talento y convencido de que el mundo giraba a su alrededor. Valeria, por otro lado, parecía ser alguien ordinario, callada, siempre dispuesta a ayudar, pero sin destacar demasiado. Diego había pasado por alto su inteligencia, su capacidad de análisis y, sobre todo, su constancia. Había sido durante un proyecto universitario que Valeria se convirtió en su sombra silenciosa. Mientras él se dedicaba a la parte visible, la que todos podían admirar, ella trabajaba detrás, organizando documentos, revisando detalles, asegurándose de que todo estuviera en orden. Diego lo notaba solo de manera ocasional, y cuando lo hacía, su orgullo no le permitía admitir cuánto dependía de su ayuda. Era más fácil asumir que todo su éxito era mérito propio, que reconocer que alguien más le había tendido la mano. Años después, Diego recordó con cierta vergüenza cómo solía burlarse de su paciencia, de su meticulosidad, incluso de su aparente falta de ambición. «Estás demasiado ocupada con cosas pequeñas», le había dicho una vez con un tono que él ahora consideraba cruel. Valeria había sonreído sin reproche, y había continuado trabajando en silencio, construyendo cimientos que en su momento, Diego no pudo ver ni valorar. Aquellos recuerdos eran un recordatorio incómodo de lo mucho que había tomado a Valeria por sentado. Había habido tardes interminables en las que ella corregía errores que él ni siquiera había notado, noches en que preparaba presentaciones y análisis mientras él se preparaba para las reuniones importantes. Todo aquello estaba en la sombra de su ego, invisibilizado por su juventud y arrogancia. Mientras caminaba por la oficina, Diego se dio cuenta de que Valeria había cambiado, pero también que su esencia seguía allí, la misma meticulosidad, la misma calma que había mostrado años atrás, ahora acompañada de una autoridad natural que la hacía brillar sin esfuerzo. Él recordó cómo en aquellos días, ella había tenido la paciencia para explicarle conceptos complicados de manera sencilla, cómo había intervenido discretamente para salvar proyectos que él casi había arruinado por su falta de atención a los detalles. Diego se sorprendió al darse cuenta de que cada pequeño gesto de Valeria, cada acción silenciosa, había contribuido a su propio éxito de maneras que él nunca había reconocido. Era como si el mundo hubiera invertido el orden natural,
él había recibido los frutos, mientras ella había sido la semilla paciente que los cultivó. Y ahora, parado en la misma oficina que ella dirigía, la realidad se imponía con una claridad dolorosa. Se sentó en su nuevo escritorio intentando concentrarse en los papeles que tenía frente a él, pero los recuerdos seguían fluyendo. Recordó las veces que Valeria le había hecho preguntas difíciles que él había ignorado o respondido con impaciencia. Cada pregunta tenía un propósito, cada comentario una intención de enseñarle, de empujarlo a crecer, pero él no había entendido nada de eso en su momento. Diego también recordó los momentos en que Valeria lo había apoyado en decisiones cruciales, ofreciéndole alternativas y soluciones que él había desechado por creer que eran demasiado complicadas o innecesarias. Era humillante admitirlo ahora, pero había sido ella quien le había salvado de errores graves, quien había protegido su reputación sin esperar reconocimiento alguno. Mientras los recuerdos se acumulaban en su mente, Diego comenzó a sentir una mezcla de admiración y arrepentimiento. Admiración por la fortaleza de Valeria, por su paciencia y su capacidad de construir algo sólido sin hacer alarde de ello, arrepentimiento por su propio ego, por no haber visto lo que tenía frente a él. La memoria de aquellos años se convirtió en un espejo que reflejaba su inmadurez pasada, y la comparación con la mujer que ahora lo miraba en el ascensor fue inevitable y dolorosa. Pensó en cómo Valeria, a diferencia de él, no había necesitado aplausos ni reconocimiento para sentir satisfacción. Su motivación había sido interna, basada en el deseo de superarse y demostrar, primero a sí misma y luego al mundo, que podía alcanzar sus metas. Diego entendió con una claridad que no había tenido antes, que nunca podría haber construido lo que ella había logrado si hubiera dependido únicamente de su talento visible y su ambición externa. Mientras revisaba su agenda y sus documentos, Diego percibió cómo la oficina misma parecía reflejar el éxito de Valeria, organizada, eficiente, cada equipo trabajando como una unidad bien coordinada. Todo estaba pensado, planeado y ejecutado con precisión, y cada detalle parecía tener la impronta de alguien que había aprendido a anticipar los problemas antes de que surgieran. Diego se dio cuenta de que ella no había dejado nada al azar, y que cada acción que él había ignorado años atrás ahora cobraba un significado profundo. Una sensación de respeto profundo comenzó a surgir en él, mezclada con una cierta humildad que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que su éxito pasado, aunque real, había sido más frágil de lo que imaginaba, porque había dependido de la fuerza silenciosa de alguien más. Ahora, viendo a Valeria convertirse en la líder que siempre había sido capaz de ser, Diego se dio cuenta de que la verdadera grandeza no se basa solo en los logros visibles, sino en la constancia, la integridad y la capacidad de mantenerse firme frente a los desafíos sin buscar aplausos. Al mirar de nuevo la puerta del ascensor, recordando cómo su mirada se había encontrado con la de ella, Diego sintió un leve temblor en el estómago. No era miedo ni ansiedad, sino una mezcla compleja de reconocimiento y admiración. Valeria había esperado pacientemente su momento, había trabajado en silencio y ahora estaba allí, frente a él, imponente y segura, sin necesidad de hacer nada más que existir para que la lección fuera evidente. El sonido del teléfono de su escritorio lo devolvió al presente. Diego respiró hondo y se prometió a sí mismo prestar más atención, aprender y observar, sin subestimar a nadie nunca más. Los recuerdos de Valeria ya no eran solo fragmentos del pasado, se habían convertido en un mapa que le mostraba cómo debía actuar, cómo debía crecer y sobre todo, cómo debía valorar a las personas que lo rodeaban. Mientras abría un nuevo documento en su computadora, Diego entendió que aquel encuentro en el ascensor no había sido casualidad. Era el inicio de algo más grande, una oportunidad para aprender del ejemplo de Valeria, y quizás, para reparar los errores de su juventud. La memoria de su paciencia, su inteligencia silenciosa y su dedicación se había convertido en una guía, una especie de brújula que señalaría el camino hacia un futuro diferente, uno donde el respeto y la admiración por quienes realmente importan tendrían un lugar central. Diego no lo sabía todavía, pero ese día marcaría el comienzo de un viaje interno, uno en el que cada decisión, cada observación y cada interacción con Valeria servirían como recordatorio de la diferencia entre ver y comprender, entre depender de la suerte y construir con esfuerzo. Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de la oficina, Diego respiró profundamente y se preparó para enfrentar no solo su nuevo trabajo, sino también la verdad sobre sí mismo y sobre la mujer que había estado siempre un paso adelante, incluso cuando él no lo veía. Diego no podía quitar los ojos de Valeria mientras ella caminaba por el pasillo principal de la oficina. Cada paso suyo parecía marcar un ritmo distinto al del resto de los empleados,
un ritmo de seguridad y autoridad que no necesitaba proclamarse en voz alta. Él, que alguna vez se había considerado superior, ahora se sentía como un espectador en un escenario donde ella era la protagonista. La transformación de Valeria era más que física, era integral. Ya no era aquella joven tímida y servicial que él recordaba. Sus movimientos eran medidos, cada gesto transmitía propósito, y la forma en que saludaba a sus colaboradores mostraba respeto mutuo, pero también un liderazgo natural que Diego no podía ignorar. Su traje impecable, sus zapatos de tacón discretos y su cabello cuidadosamente recogido eran solo la superficie de un poder más profundo, uno construido a base de años de esfuerzo silencioso. Diego recordó los días en que había menospreciado su capacidad. No eres ambiciosa, le había dicho con cierto desdén en la universidad, sin comprender que Valeria estaba cultivando una paciencia y una disciplina que él jamás había valorado. Ahora, frente a ella, todo parecía encajar. La paciencia se había convertido en estrategia, la disciplina en liderazgo, y la humildad en una confianza que lo dejaba sin palabras. Mientras se acercaba a su escritorio, Diego observaba cómo Valeria interactuaba con su equipo. No había gritos ni órdenes autoritarias, cada indicación estaba cargada de claridad y seguridad. Sus colegas la escuchaban con atención y respeto, y no porque tuvieran miedo, sino porque confiaban en su juicio. Era evidente que su autoridad no se basaba en imposición, sino en competencia real, en resultados tangibles. Diego, que había llegado con su ego intacto, se sorprendió al ver que esta misma mujer que había subestimado ahora era capaz de inspirar admiración genuina en todos los presentes. Su mente vagó hacia los años en que él se había apoyado en la sombra de Valeria sin siquiera reconocerlo. Cada proyecto que había completado con éxito, cada presentación que había salido bien, llevaba la marca invisible de su esfuerzo silencioso. Ahora, viendo cómo ella dirigía la oficina con mano firme y segura, comprendió que el verdadero poder nunca había estado en él, sino en ella. Diego también notó cambios en la expresión de Valeria. Sus ojos ya no mostraban timidez ni duda, había una claridad y determinación que hablaba de alguien que había aprendido de cada obstáculo, de cada fracaso, y los había convertido en experiencia y fortaleza. Era evidente que su éxito no era fruto del azar, sino de un trabajo meticuloso, constante y estratégico. Cada detalle, desde la manera en que revisaba los documentos hasta cómo organizaba las reuniones, demostraba un control absoluto de la situación. Mientras Diego intentaba procesar estas observaciones, recordó un detalle que había olvidado con el tiempo, la forma en que Valeria había resuelto problemas que él mismo había creado. Cada desafío, cada dificultad, cada situación en la que él se había sentido perdido había sido manejada en silencio por ella. Ahora, viendo cómo ella dirigía la empresa con eficiencia, comprendió que todo aquel esfuerzo invisible había sido el preludio de su éxito actual. El contraste entre ellos era innegable. Diego, que se consideraba preparado para este nuevo trabajo, se sentía pequeño frente a la magnitud del liderazgo de Valeria. No había resentimiento en ella, no había necesidad de recordar errores pasados, simplemente estaba allí, mostrando con hechos lo que había logrado gracias a su propio esfuerzo y dedicación. Diego comprendió que la verdadera lección no estaba en palabras ni en reproches, sino en la evidencia silenciosa de sus logros. Mientras Valeria pasaba cerca de su escritorio, Diego la saludó con una mezcla de respeto y nerviosismo. «Buenos días, Valeria, es impresionante verte aquí». Ella lo miró brevemente con una sonrisa leve pero segura, y respondió: «Buenos días, Diego. Espero que te sientas cómodo en tu nuevo puesto». La sencillez de sus palabras contrastaba con la profundidad de la impresión que dejaban. Diego sintió como cada sílaba llevaba consigo un peso de autoridad y experiencia que no necesitaba demostrar, simplemente estaba ahí. Cada gesto de Valeria, cada palabra y cada mirada, eran parte de un lenguaje no verbal que comunicaba confianza, competencia y dominio absoluto del entorno. Diego no pudo evitar preguntarse cómo había sido posible que alguien tan aparentemente normal, en el pasado hubiera logrado construir tanto. Se dio cuenta de que había subestimado no solo su capacidad, sino también su paciencia y su visión a largo plazo. Cada decisión que ella había tomado, cada esfuerzo silencioso, había sido una inversión en su propio crecimiento. Mientras él había buscado reconocimiento inmediato, ella había trabajado en silencio, construyendo una base sólida que ahora lo superaba en todos los sentidos. Mientras se sentaba y comenzaba a organizar sus propios documentos, Diego observaba cómo Valeria dirigía una reunión breve en la sala contigua.
Sus instrucciones eran precisas, sus expectativas claras y la manera en que motivaba a su equipo era discreta pero efectiva. Diego entendió que su éxito no dependía de aplausos ni de mostrar poder, su liderazgo se manifestaba a través de resultados, respeto y confianza ganada con esfuerzo. Una sensación de humildad comenzó a instalarse en él. Comprendió que su juventud y arrogancia le habían cegado, que su ego le había impedido ver la verdadera fuerza de Valeria. Ahora, viendo los cambios visibles en ella, Diego entendió que el tiempo y la dedicación habían convertido a esa joven paciente en una mujer que lideraba con excelencia y autoridad. Cada gesto, cada mirada, cada decisión que tomaba en ese instante demostraba que su éxito no era accidental, era la culminación de años de trabajo constante y silencioso. Mientras Valeria regresaba a su oficina después de la reunión, Diego se sintió pequeño, pero no derrotado. Había algo más profundo que le inspiraba, el deseo de aprender, de observar y de crecer. Comprendió que su encuentro con ella no era solo un recordatorio de su pasado, sino una oportunidad para entender lo que significa el verdadero liderazgo, la verdadera fuerza y la constancia silenciosa. Diego respiró hondo y decidió que su actitud hacia Valeria y hacia el trabajo debía cambiar. No podía depender de su ego ni de la experiencia pasada para sobresalir, debía esforzarse, aprender y respetar a quienes lo rodeaban. Mientras observaba cómo Valeria volvía a su escritorio con paso firme y seguro, Diego comprendió que cada detalle visible de su transformación era también una lección. La paciencia, la disciplina y la dedicación silenciosa eran más poderosas que cualquier reconocimiento inmediato. Ese día, Diego salió de su escritorio más consciente que nunca de la diferencia entre lo que él había sido y lo que Valeria había construido. La mujer que alguna vez había sido una sombra en su vida ahora era una luz guía, un modelo de constancia, liderazgo y confianza. El cambio visible no solo estaba en su apariencia o en su autoridad, estaba en cada acción, en cada decisión y en la forma en que enfrentaba la vida. Diego entendió que para aprender de ella, debía primero reconocer y aceptar la magnitud de ese cambio, sin ego ni resentimiento, solo con admiración y voluntad de mejorar. Mientras el día avanzaba, cada interacción, cada mirada y cada decisión de Valeria reforzaban en Diego la lección que había empezado a comprender en el ascensor: el verdadero poder no necesita proclamarse. Y la fuerza de alguien que trabaja en silencio puede ser más devastadora que cualquier demostración de arrogancia. El ascensor se detuvo con un suave zumbido en el piso 15, y Diego sintió como el corazón se le aceleraba de nuevo. No era la primera vez que subía en este edificio, pero la expectativa de encontrarse con Valeria en un espacio tan reducido lo llenaba de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Cada piso que avanzaba parecía estirar el tiempo, haciendo que los segundos se sintieran interminables. Cuando las puertas se abrieron, ella ya estaba allí. Valeria estaba de pie junto a la pared, con una postura relajada pero firme, como si el espacio alrededor de ella respondiera a su presencia. Su traje impecable y su cabello perfectamente recogido eran solo la primera capa de su autoridad, lo que realmente imponía respeto era su expresión serena, su mirada clara y confiada, capaz de transmitir sin palabras que todo estaba bajo su control. Diego dio un paso hacia ella, intentando parecer casual, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Sus pensamientos se mezclaban, recordaba la juventud compartida, los momentos en que él había subestimado su inteligencia y constancia, y al mismo tiempo percibía la magnitud del cambio que había sufrido. Valeria ya no era la joven paciente y callada que había conocido, era la mujer que había convertido su esfuerzo silencioso en poder real y tangible. El ascensor comenzó a subir lentamente y el silencio se volvió casi palpable. Diego quería decir algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Cada segundo que pasaba junto a Valeria lo hacía más consciente de su propia vulnerabilidad. Recordó los años en que había creído que el mundo le pertenecía, los días en que había confiado en el apoyo silencioso de Valeria sin siquiera agradecerlo. Ahora, parado junto a ella, comprendió lo mucho que había perdido al no reconocer su valor en el pasado. Finalmente respiró hondo y dijo: «Valeria, me sorprende verte aquí». No esperaba, se detuvo dudando de cómo continuar sin sonar condescendiente. Valeria lo miró con la misma calma que la caracterizaba, y su voz suave pero firme respondió: «Diego, los caminos de la vida a veces nos llevan por rutas inesperadas». Diego asintió sintiendo que esa frase contenía más significado del que ella aparentaba. Era como si en pocas palabras le recordara todo lo que había pasado, sin necesidad de reproches. No había resentimiento en ella,
solo una claridad que lo dejaba sin aliento. Cada gesto, cada matiz de su expresión, era una lección silenciosa. La fuerza no necesitaba demostración, y el éxito verdadero se veía en la confianza y la serenidad, no en palabras altisonantes. El ascensor continuó subiendo y Diego comenzó a observar los pequeños detalles de Valeria que antes había ignorado, la forma en que cruzaba los brazos suavemente, la manera en que sostenía su bolso con firmeza, incluso cómo sus ojos recorrían el espacio sin perder nada de vista. Todo estaba en armonía, todo transmitía control y seguridad. Diego sintió una punzada de humildad. Todo lo que él había creído que merecía o que podía alcanzar por su propio mérito ahora parecía mucho menos impresionante comparado con la autoridad silenciosa de Valeria. Por un momento el ascensor pareció detenido en el tiempo. Los recuerdos de su juventud compartida surgieron con fuerza, las veces que Valeria lo había respaldado en proyectos complicados, cómo había corregido sus errores sin esperar reconocimiento, la paciencia con la que lo había enseñado, y la resiliencia que había mostrado frente a cada obstáculo. Diego comprendió que había sido ciego durante años, incapaz de ver la magnitud del esfuerzo de Valeria, y ahora cada recuerdo le dolía y lo llenaba de admiración al mismo tiempo. Intentando cambiar el ambiente y romper el silencio, Diego dijo: «Recuerdo cuando trabajábamos juntos, no me di cuenta en ese momento, pero siempre estabas ahí, ayudándome». Valeria giró ligeramente la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible, suficiente para suavizar la tensión. «Siempre he creído que cada persona debe tener la oportunidad de aprender y crecer. Algunos lo notan de inmediato, otros necesitan tiempo para entenderlo». Diego tragó saliva. No esperaba una respuesta tan elegante y medida. Era evidente que Valeria no necesitaba reprocharle nada, su éxito y seguridad hablaban por sí mismos. No había espacio para la venganza ni para la humillación, simplemente estaba ahí siendo quien había elegido ser. Diego sintió una mezcla de respeto, culpa y fascinación que lo dejó momentáneamente sin palabras. El ascensor pasó por el piso 16 y Diego se dio cuenta de algo más: Valeria no había cambiado solo externamente sino internamente. Su serenidad, su dominio del espacio y de la situación, su capacidad para comunicarse con autoridad sin imponerse, todo eso era producto de años de disciplina, esfuerzo y autoconocimiento. Él, que había confiado en su juventud y en su talento visible, se encontraba ahora aprendiendo lecciones de alguien a quien una vez había subestimado. Por un instante los dos permanecieron en silencio absoluto. Cada uno estaba inmerso en sus pensamientos, pero el espacio compartido estaba cargado de tensión y significado. Diego sentía que todo lo que había construido en su vida hasta ahora palidecía frente a la magnitud del cambio visible en Valeria. No se trataba solo de apariencia o éxito material, era la seguridad interna, la autoridad silenciosa y la claridad de propósito que irradiaba con cada movimiento y cada mirada. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a abrirse en el piso 17, Diego sintió que ese breve encuentro había dejado una marca indeleble. No necesitaba palabras de reproche ni gestos de orgullo, la simple presencia de Valeria, su calma, su mirada y su confianza eran suficientes para comunicar lo que él había tardado años en comprender. Antes de que ella saliera, Diego murmuró con humildad: «Es impresionante todo lo que has logrado». Valeria lo miró con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa tranquila. «Gracias, Diego. Espero que encuentres tu camino también». Y con eso Valeria salió del ascensor, dejando detrás un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Diego permaneció allí unos segundos procesando cada detalle, cada gesto y cada palabra. La mujer que había sido su sombra silenciosa en el pasado ahora era la luz guía que iluminaba la diferencia entre la arrogancia y la verdadera fortaleza. Mientras las puertas se cerraban, Diego comprendió algo esencial: no había necesidad de competir, de reprochar ni de demostrar nada. El éxito y la confianza de Valeria eran su propio mensaje, su propio quiebre de justicia silencioso. Él, ahora, tenía la oportunidad de aprender, observar y crecer, reconociendo la diferencia entre el poder prestado y la fuerza construida con esfuerzo. El ascensor continuó su ascenso, pero Diego ya no se sentía ansioso ni confundido. Sentía claridad, respeto y una nueva motivación: debía esforzarse, aprender y actuar con integridad. Valeria había transformado el pasado en una lección viva, y él estaba listo para absorberla, no como un reproche, sino como una guía silenciosa hacia un futuro diferente. El lunes por la mañana, la oficina estaba llena de actividad, pero Diego se sentía extraño en medio de tanto movimiento.
Cada empleado parecía conocer perfectamente su papel, y cada tarea avanzaba con precisión. Para Diego, que siempre había confiado en su propio ingenio y capacidad, la eficiencia que percibía resultaba intimidante. Todo parecía girar en torno a una estructura invisible, un orden que él no había previsto y que, silenciosamente, reflejaba la autoridad de Valeria. Valeria entró en la oficina con paso firme y seguro, saludando a su equipo con una naturalidad que denotaba poder sin arrogancia. Su sola presencia cambiaba la energía del lugar. Diego la observó desde su escritorio, sintiendo una mezcla de admiración y ansiedad. La mujer que antes había considerado como un apoyo secundario ahora estaba al frente de un imperio corporativo, mientras él solo comenzaba a aprender su lugar dentro de él. El primer encuentro formal entre ambos ocurrió durante la reunión de inicio de semana. Valeria estaba al frente, revisando informes de proyectos y delegando tareas con precisión. Diego se sentó al fondo, intentando no llamar demasiado la atención, pero consciente de que cada acción suya podía ser evaluada. Su mente repasaba cada interacción pasada, cada error del pasado, y ahora entendía que no podía depender de la familiaridad de los viejos tiempos. La dinámica había cambiado por completo. Valeria comenzó la reunión con voz firme pero serena. Esta semana necesitamos enfocarnos en 3 prioridades: eficiencia en la producción, calidad en el servicio y comunicación interna. Cada uno debe estar consciente de sus responsabilidades y asegurarse de que no haya fallas en el flujo de trabajo. Diego escuchaba atentamente, tratando de captar no solo el contenido de sus palabras, sino también el tono y la intención detrás de ellas. Era evidente que Valeria no necesitaba gritar ni imponer su autoridad. Su presencia, combinada con su claridad y confianza, hacía que todos los presentes se comprometieran con sus instrucciones. Cuando llegó el momento de revisar los avances de los proyectos, Valeria se dirigió directamente a Diego. Diego, necesito que supervises la actualización del informe financiero y asegures que todos los datos estén verificados antes del mediodía. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. No era que la tarea fuera imposible, sino que la manera en que Valeria lo había asignado, con la certeza de que debía cumplir, hacía que él se sintiera evaluado en cada detalle. Recordó los años en que él había creído que podía improvisar y aún así obtener reconocimiento. Ahora comprendía que el éxito no se basaba en aparentar, sino en cumplir con excelencia cada tarea, incluso las más pequeñas. Mientras trabajaba en el informe, Diego comenzó a notar los cambios internos que habían ocurrido en él desde el encuentro en el ascensor. Ya no podía depender de su ego para sentirse seguro, debía observar, aprender y actuar con precisión. Cada decisión que tomaba era evaluada en su mente. ¿Estaba siguiendo los estándares que Valeria esperaba? ¿Estaba prestando atención a los detalles que ella valoraba? La presión era real, pero también le enseñaba disciplina y concentración. A lo largo del día, Diego tuvo varias interacciones con Valeria que reforzaban la diferencia de poder entre ellos. Cuando él proponía una idea, ella la escuchaba con atención, evaluando cuidadosamente cada palabra antes de responder. No había desprecio ni arrogancia, solo una valoración objetiva basada en resultados y lógica. Diego se dio cuenta de que la verdadera autoridad no consistía en imponer, sino en influir a través de la competencia, la claridad y la confianza. Durante una pausa para el café, Diego se acercó a Valeria con cierta cautela. Valeria, he estado pensando en los proyectos de esta semana, quiero asegurarme de que todo esté bien y no generar problemas. Ella lo miró directamente con esa mirada que combinaba calma y firmeza, y respondió: Diego, confío en que harás tu trabajo. No necesito supervisar cada detalle personalmente, pero sí necesito que seas responsable. La confianza no se da, se demuestra. Esas palabras resonaron profundamente en Diego. No se trataba de un reproche, sino de una expectativa clara y justa. Valeria no necesitaba recordarle su lugar con gestos autoritarios. Su posición y la claridad de sus expectativas bastaban para que Diego entendiera la diferencia de poder. Comprendió que aunque antes había subestimado su influencia, ahora debía adaptarse a la realidad. Valeria era la líder, y él debía encontrar su lugar dentro de esa estructura, aprendiendo y respetando al mismo tiempo. Al final de la jornada, Diego se quedó unos minutos revisando el informe financiero. Cada número, cada cálculo, cada observación debía ser perfecto. La conciencia de que Valeria revisaría su trabajo con ojo crítico lo mantenía enfocado y alerta. Pero al mismo tiempo sentía una sensación extraña,
un respeto creciente, casi reverente, hacia la mujer que había construido tanto con paciencia y determinación. Mientras guardaba sus documentos, Diego recordó la brevedad de los encuentros en el ascensor y las interacciones iniciales. Todo aquello era solo un reflejo del poder real de Valeria, no necesitaba palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos para mostrar quién estaba a cargo. Su autoridad emanaba de su competencia, su seguridad y su capacidad para dirigir con claridad y justicia. Diego entendió que para él, la lección más importante no era competir ni vengarse, sino aprender y adaptarse. Al salir de la oficina, Diego se detuvo un momento frente a la puerta del despacho de Valeria, observando cómo ella revisaba informes y hablaba con su equipo. Todo estaba bajo control, cada detalle cubierto, cada situación anticipada. Diego respiró hondo y se prometió a sí mismo que aprovecharía esta oportunidad para crecer, no solo profesionalmente sino también personalmente. Había llegado a comprender que la diferencia de poder no era algo que se imponía por fuerza o posición, sino algo que se ganaba con trabajo constante, integridad y visión clara. Esa noche, al regresar a casa, Diego reflexionó sobre el día. Todo lo que había aprendido y experimentado le dejó una certeza: la vida había cambiado, y él debía adaptarse. Valeria ya no era la joven silenciosa de su pasado, era una líder consolidada, un ejemplo de paciencia y fuerza. Diego comprendió que la verdadera grandeza no se medía por el reconocimiento inmediato ni por la arrogancia, sino por la constancia, la habilidad de superar desafíos y la confianza que se construye con esfuerzo. Mientras se preparaba para el día siguiente, Diego se sintió motivado, no por orgullo ni por rivalidad, sino por la admiración genuina y la necesidad de mejorar. Había aprendido una lección valiosa: el poder verdadero no se proclama, se demuestra, y la diferencia entre aquel que lidera y aquel que sigue se percibe en la calma, la seguridad y la eficiencia de cada acción. Valeria, con su presencia silenciosa y segura, le había enseñado eso sin necesidad de palabras de venganza o reproche. El martes comenzó con un aire distinto para Diego. Ya no sentía el nerviosismo paralizante del primer día ni la ansiedad del ascensor, en cambio, había una sensación de enfoque silencioso que le permitía observar y aprender sin ser invadido por su propio ego. Cada interacción con Valeria, cada instrucción y cada mirada contenía lecciones que él estaba empezando a descifrar, aunque aún no completamente. Durante la reunión de la mañana, Valeria estaba al frente, revisando los informes de avance de los distintos departamentos. Diego se sentó más cerca esta vez, no por curiosidad o audacia, sino por la necesidad de aprender directamente de su manera de liderar. Observó cómo ella escuchaba atentamente a cada empleado, evaluando la información no solo por lo que se decía, sino también por cómo se decía. Su capacidad para percibir los matices, para anticipar problemas y ofrecer soluciones estratégicas sin alardear, impresionaba a Diego. Cuando fue su turno de presentar los avances del proyecto financiero, Diego sintió la presión habitual, pero esta vez algo había cambiado. No era solo cumplir por cumplir, ahora entendía que cada detalle, cada cifra y cada análisis debían reflejar exactitud, claridad y responsabilidad. Valeria lo escuchó en silencio sin interrumpir, con los brazos cruzados suavemente y una mirada fija que parecía absorber toda la información. Cada pausa suya, cada leve inclinación de cabeza, transmitía evaluación y comprensión simultáneamente. Al terminar, Valeria comentó: «Diego, la información es precisa y clara. Sin embargo, quiero que revises un par de detalles en la sección de previsiones de gastos. No se trata de corregir errores graves, sino de anticipar posibles contingencias». Diego asintió, sintiendo cómo esas palabras contenían un doble mensaje: confianza en su capacidad, pero también un recordatorio de que el estándar de excelencia no era negociable. No había reproche ni condescendencia, solo claridad y expectativas altas. Diego comprendió que estas lecciones silenciosas eran más efectivas que cualquier advertencia directa o crítica visible. Cada instrucción contenía la esencia de lo que significa liderar con autoridad y respeto. Durante la pausa del almuerzo, Diego decidió observar más de cerca cómo Valeria interactuaba con su equipo. Ella se movía con naturalidad entre los distintos departamentos, escuchando problemas, sugiriendo soluciones y reconociendo los logros de manera precisa y justa. Cada gesto, desde la forma en que tomaba notas hasta la manera en que sonreía o asentía, transmitía respeto y liderazgo sin necesidad de palabras altisonantes. Diego notó que su presencia generaba confianza y motivación. El equipo la seguía no por miedo, sino por admiración y respeto genuino. Mientras volvía a su escritorio,
Diego reflexionaba sobre los cambios en su propio comportamiento. Había dejado de intentar impresionar o mostrar superioridad, ahora su enfoque estaba en aprender, comprender y aplicar los estándares de Valeria. Cada tarea, desde la más simple hasta la más compleja, se convirtió en una oportunidad para absorber sus métodos y mejorar. Comprendió que la diferencia entre él y Valeria no era talento, sino disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Por la tarde, Valeria se acercó a Diego para revisar un informe complementario. Su manera de acercarse era tranquila, casi casual, pero transmitía autoridad. Observando cómo revisaba cada detalle del documento, Diego se dio cuenta de que la lección no estaba solo en el contenido, sino en la forma, cómo organizar la información, cómo anticipar preguntas, cómo comunicar de manera que cualquiera pudiera entender sin simplificar demasiado. Diego, dijo Valeria con voz serena, nota que en esta sección puedes incluir un resumen ejecutivo. No es obligatorio, pero ayudará a que cualquier directivo pueda comprender rápidamente los puntos clave. Diego asintió, tomando nota mentalmente. Más allá de la instrucción concreta, entendió la filosofía detrás de la sugerencia: claridad, eficacia y pensamiento estratégico eran la base de su liderazgo. No se trataba de hacer más por hacer, sino de pensar con perspectiva y responsabilidad. Mientras el día avanzaba, Diego comenzó a aplicar pequeñas correcciones en su trabajo, observando cómo incluso cambios mínimos podían impactar positivamente en la percepción de Valeria. Sentía que estaba aprendiendo no solo a cumplir tareas, sino a pensar como ella, con previsión, precisión y respeto por el proceso. Cada acción se convirtió en un ejercicio silencioso de autoeducación. En un momento Valeria lo observó mientras ajustaba un gráfico para presentar en la reunión de la tarde. Buen trabajo, Diego. Veo que estás aplicando lo que discutimos. Continúa así y notarás la diferencia en los resultados. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, tuvieron un efecto profundo. No había alabanza exagerada ni presión visible, era una confirmación de progreso que reforzaba su motivación interna. Diego comprendió que Valeria enseñaba a través de la acción, la observación y la confianza otorgada gradualmente, más que mediante órdenes o críticas. Al final de la jornada, Diego se quedó unos minutos revisando todos los informes, asegurándose de que estuvieran impecables antes de enviarlos. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre cómo había cambiado en tan solo unos días: menos orgullo, más concentración, más respeto por la excelencia silenciosa de Valeria. Cada interacción era una lección que no podía ignorar, y cada detalle aprendido aumentaba su apreciación por la paciencia y la disciplina que ella había cultivado durante años. Mientras salía de la oficina, Diego se dio cuenta de algo más profundo: la verdadera autoridad de Valeria no necesitaba imponerse con palabras duras ni gestos dramáticos. Su poder emanaba de su competencia, su claridad y su confianza, y esas lecciones silenciosas eran más valiosas que cualquier instrucción explícita. Diego comprendió que había mucho más que aprender, y que el camino hacia su propio crecimiento pasaba por observar, absorber y aplicar con integridad las enseñanzas que ella le ofrecía sin esfuerzo aparente. Esa noche, mientras regresaba a casa, Diego reflexionó sobre la transformación que estaba experimentando. Ya no se sentía intimidado ni resentido, sentía respeto, admiración y un fuerte deseo de mejorar. Las lecciones silenciosas de Valeria no solo cambiaban su forma de trabajar, sino también su percepción sobre el éxito, el liderazgo y la responsabilidad personal. Entendió que la verdadera grandeza no se impone ni se reclama, sino que se construye con constancia, precisión y confianza en uno mismo. Diego se acostó esa noche con la mente llena de nuevas perspectivas y decisiones. Sabía que el camino sería largo, lleno de desafíos internos y externos, pero también sabía que ahora tenía un modelo tangible de liderazgo, disciplina y éxito. Valeria no necesitaba demostrar poder, su ejemplo y sus lecciones silenciosas hablaban por sí mismos, y él estaba determinado a aprender cada día más de esa fuerza serena y consistente que la distinguía. El miércoles amaneció con una luz diferente en la oficina. Diego sentía que la rutina diaria comenzaba a transformarse en un campo de aprendizaje constante. Cada interacción, cada decisión, cada observación estaba cargada de significado, y él ya no podía permitirse la frivolidad ni la improvisación que antes le habían caracterizado. La presencia de Valeria continuaba siendo un faro silencioso, guiándolo y al mismo tiempo, desafiándolo a superar sus propios límites. Ese día Valeria le asignó un proyecto crítico: la revisión completa del presupuesto anual,
con proyecciones para los próximos 3 años. La tarea no era sencilla, requería precisión matemática, análisis estratégico y la capacidad de prever riesgos que podrían afectar a toda la empresa. Para Diego esto representaba una prueba definitiva, una oportunidad de demostrar que estaba dispuesto a aprender y aplicar las lecciones que Valeria le había enseñado silenciosamente. Mientras revisaba las cifras en su escritorio, Diego recordó los primeros días junto a ella. Todo lo que había parecido intimidante, ahora se convertía en desafíos manejables gracias a la disciplina y el enfoque que estaba desarrollando. Cada cifra que ajustaba, cada tabla que corregía y cada proyección que recalculaba llevaba consigo un sentido de responsabilidad profunda. Comprendió que el reconocimiento no se otorgaba automáticamente, debía ganárselo a través del trabajo bien hecho con paciencia y atención al detalle. Valeria se acercó por primera vez ese día para supervisar su progreso. Lo hizo sin dramatismo ni advertencias, caminó tranquilamente hacia su escritorio, observando los documentos con mirada analítica. Cada movimiento suyo era medido, cada gesto transmitía autoridad sin necesidad de imponerla. Diego sintió como su presencia elevaba el nivel de exigencia de manera natural, y comprendió que esa era la esencia de su liderazgo, el poder no se proclamaba, se percibía. Diego, dijo Valeria con voz serena, he revisado brevemente tu enfoque. Veo que estás siguiendo correctamente los pasos, pero quiero que consideres también los escenarios de riesgo económico que discutimos la semana pasada. Anticiparte a ellos es crucial para nuestra planificación. Diego asintió, reconociendo la importancia del consejo. No era una corrección ni un reproche, sino una instrucción clara que reflejaba confianza y al mismo tiempo expectativas altas. Mientras ella se retiraba, él se sintió motivado a aplicar cada detalle de su sugerencia. Comenzó a revisar cada línea del presupuesto, anticipando problemas y ajustando proyecciones, consciente de que su desempeño ahora no solo afectaba la presentación final, sino también la confianza implícita que Valeria había depositado en él. Durante la tarde, Diego trabajó sin interrupciones, sumergido en cifras, gráficos y notas. Cada corrección que hacía, cada escenario que evaluaba, se sentía como una pequeña victoria personal. La sensación de ser desafiado por un mentor silencioso, alguien que esperaba excelencia sin necesidad de recordatorios constantes, comenzaba a transformar su percepción del trabajo y de sí mismo. Comprendió que el verdadero reconocimiento no llegaba con elogios ruidosos, sino con la oportunidad de demostrar capacidad y responsabilidad bajo la observación de alguien que realmente entendía el valor del esfuerzo. En un momento Valeria regresó para revisar de nuevo los avances. Diego le presentó un informe actualizado y explicó brevemente las modificaciones y los escenarios de riesgo que había implementado. Ella lo escuchó atentamente sin interrumpir, evaluando cada palabra y cada decisión. Buen trabajo, Diego, comentó finalmente. Noto que has aplicado los principios que discutimos. Esto demuestra que estás empezando a entender cómo anticipar problemas y cómo organizar la información de manera estratégica. Diego sintió una satisfacción silenciosa. No era un elogio exagerado ni un reconocimiento ostentoso, era un mensaje tácito: veo tu esfuerzo y confío en tu capacidad. Esa forma de reconocimiento, discreta pero poderosa, lo motivaba más que cualquier aplauso público. Comprendió que Valeria enseñaba con acciones, con expectativas claras y con confianza depositada estratégicamente, y que su liderazgo verdadero se manifestaba en cómo inspiraba a otros a dar lo mejor de sí mismo sin imponerlo con fuerza. Mientras trabajaba en los últimos detalles del presupuesto, Diego reflexionó sobre su propio crecimiento. Había aprendido a observar antes de actuar, a anticipar problemas y a comunicar soluciones con claridad. Cada lección de Valeria se manifestaba en sus decisiones y en la forma en que abordaba los desafíos. Se dio cuenta de que la diferencia entre un trabajador competente y un líder efectivo no estaba en el conocimiento técnico únicamente, sino en la capacidad de pensar estratégicamente, anticiparse a problemas y actuar con responsabilidad. Al final de la jornada, Valeria lo llamó a su despacho. Diego ingresó con respeto, consciente de que la conversación sería más que un simple repaso de cifras. Valeria lo recibió con la misma serenidad y seguridad que siempre mostraba. Diego, comenzó ella, tu trabajo de hoy demuestra progreso. Has aplicado correctamente las recomendaciones, y tus ajustes muestran que estás aprendiendo a pensar más allá de los datos inmediatos. Esto no solo es positivo para la empresa, sino también para tu desarrollo profesional.
Diego asintió, sintiendo que sus esfuerzos habían sido reconocidos de manera significativa. No se trataba de un premio tangible, sino de algo mucho más valioso: la confianza tácita de alguien cuya autoridad y experiencia no podían cuestionarse. Comprendió que ese tipo de reconocimiento era más difícil de ganar y más gratificante que cualquier elogio superficial, porque reflejaba verdadera competencia y responsabilidad. «Gracias, Valeria», dijo finalmente. «Valoro mucho tus enseñanzas y la forma en que guías a quienes trabajamos contigo. Estoy aprendiendo más de lo que esperaba». Ella sonrió ligeramente, con la mirada serena que siempre transmitía calma y control. «El aprendizaje nunca termina, Diego. Cada día trae nuevas oportunidades para mejorar, y cada desafío es una lección. Lo importante es mantener la disciplina y la voluntad de crecer». Al salir del despacho, Diego sintió un peso levantado de sus hombros. No era solo alivio por haber completado la tarea, sino una comprensión más profunda de lo que significaba trabajar bajo liderazgo real. Valeria no necesitaba humillar, ni reprender, ni demostrar su poder. Su autoridad estaba implícita en su manera de actuar, en la confianza que inspiraba y en la claridad de sus expectativas. Diego comprendió que el verdadero reconocimiento no siempre se expresa con palabras fuertes, sino que puede ser tácito, silencioso y mucho más influyente. Mientras caminaba hacia su escritorio para organizar los documentos finales del día, Diego pensó en lo lejos que había llegado desde el primer encuentro en el ascensor. Cada lección silenciosa de Valeria, cada desafío aplicado, cada observación tomada en cuenta lo había transformado no solo como profesional, sino también como persona. Comprendió que el camino hacia la excelencia no se medía solo en resultados visibles, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y asumir responsabilidades con madurez y disciplina. Esa noche, al salir del edificio, Diego miró hacia el despacho de Valeria desde la distancia. Ella seguía trabajando con concentración y calma, iluminada por la luz tenue de su oficina. Diego sintió un respeto profundo y silencioso, acompañado de la convicción de que con esfuerzo y constancia, también podría acercarse a la forma de liderazgo que Valeria representaba. El reconocimiento tácito que había recibido ese día era un recordatorio potente de que la verdadera grandeza se construye con disciplina, paciencia y compromiso, y que el poder silencioso de alguien como Valeria podía enseñar más que cualquier lección directa o reproche evidente. El jueves amaneció con una atmósfera diferente en la oficina. Diego había aprendido a observar, anticipar y aplicar las lecciones silenciosas de Valeria, y ahora sentía que estaba listo para asumir un papel más activo en la dinámica del equipo. Su percepción de la autoridad ya no estaba teñida por la ansiedad ni la admiración pasiva. Comenzaba a comprender cómo la confianza y la competencia podían coexistir y potenciarse mutuamente. Valeria entró en la oficina con su habitual seguridad y calma. Sin palabras, su sola presencia estableció el tono del día. Diego la observaba mientras saludaba a cada miembro del equipo, notando cómo su autoridad no necesitaba ser declarada. La confianza que inspiraba era suficiente para que todos trabajaran con eficiencia y precisión. Diego comprendió una vez más que su liderazgo era silencioso pero absoluto. Cada gesto, cada mirada, cada interacción contenía enseñanzas que él aún estaba descifrando. Ese día Valeria le asignó a Diego un proyecto más complejo: supervisar la implementación de un nuevo sistema de control financiero que afectaría directamente a la producción y distribución de la empresa. Era un desafío significativo y Diego sintió un ligero estremecimiento al principio. Sin embargo, en lugar de temor, esta vez surgió una sensación de propósito. Sabía que debía aplicar todo lo que había aprendido hasta ahora: atención al detalle, planificación estratégica y anticipación de problemas. Al comenzar la revisión del proyecto, Diego se encontró con obstáculos que exigían decisiones rápidas y precisas. Algunas cifras no cuadraban, ciertos departamentos retrasaban la entrega de información y surgían preguntas inesperadas de colegas menos experimentados. Diego recordó las enseñanzas de Valeria: cada problema debía abordarse con calma, claridad y visión estratégica, sin dejar que la presión nublara el juicio. Se acercó a cada departamento, revisó los datos y propuso soluciones que resolvían los conflictos sin generar tensiones. Su confianza comenzó a crecer no por orgullo, sino por la evidencia tangible de que podía manejar situaciones complejas aplicando lo aprendido. Valeria, observando discretamente desde su despacho, notó su progreso y permitió que Diego tomara la iniciativa, interviniendo solo cuando era estrictamente necesario.
En una reunión interdepartamental, Diego presentó un informe sobre la implementación del sistema, explicando los pasos que había seguido, los ajustes realizados y las previsiones ante posibles riesgos. Su voz, clara y medida, transmitía seguridad, y cada gesto demostraba control sobre la situación. Al finalizar, Valeria asintió con satisfacción, reconociendo tácitamente su capacidad para liderar una parte del proyecto sin necesidad de corrección. «Excelente, Diego», comentó Valeria con voz tranquila. «Veo que estás comenzando a tomar decisiones estratégicas y a gestionar a tu equipo con responsabilidad. Esto demuestra que has internalizado las lecciones que discutimos y que puedes aplicarlas de manera efectiva». Diego sintió una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que su crecimiento no se medía solo por la ejecución de tareas, sino por la habilidad de asumir liderazgo, tomar decisiones fundamentadas y mantener la calma ante la presión. El reconocimiento tácito de Valeria era más valioso que cualquier elogio público, demostraba que ella confiaba en su capacidad y que veía en él un potencial real, un paso hacia la autonomía profesional. Durante la tarde, Diego enfrentó un problema inesperado. Un error en el sistema estaba causando discrepancias en los informes financieros de uno de los departamentos. La situación podría haber generado tensión y críticas, pero Diego aplicó las estrategias aprendidas de Valeria. Primero evaluó el alcance del error, luego comunicó de manera clara a los implicados, y finalmente propuso un plan de corrección que solucionaba el problema sin afectar la operación global. Valeria observó cada paso, interviniendo únicamente para ofrecer un consejo estratégico. Recuerda siempre verificar la consistencia de los datos antes de tomar decisiones definitivas. Has hecho un buen trabajo manejando la situación, pero anticipar estos errores te permitirá actuar aún más rápido en el futuro. Diego asintió, comprendiendo que cada instrucción de Valeria era un recordatorio de disciplina y previsión, no una crítica. Su enfoque estaba cambiando, ya no buscaba aprobación externa ni intentaba impresionar. Su motivación provenía de la responsabilidad y del deseo de ejecutar con excelencia. La confianza que Valeria le otorgaba tácitamente le daba fuerza, pero también lo impulsaba a mejorar continuamente. Al final de la jornada, Diego presentó un informe completo sobre el estado del sistema y los ajustes realizados, con conclusiones claras y recomendaciones para la semana siguiente. Valeria revisó el documento con atención, asintiendo de manera sutil. «Este informe demuestra que estás desarrollando autonomía y pensamiento estratégico», dijo. «La manera en que anticipaste los problemas y gestionaste la situación refleja madurez profesional. Continúa así, y verás cómo tu influencia en la empresa crecerá de manera consistente». Diego sintió un profundo respeto y gratitud. Cada desafío, cada obstáculo y cada decisión se había convertido en una oportunidad de aprendizaje, y la guía silenciosa de Valeria le había enseñado que el verdadero poder no se impone con fuerza, sino que se gana con consistencia, competencia y confianza. Mientras salía de la oficina, Diego reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde el primer encuentro en el ascensor. Cada paso, cada interacción y cada lección silenciosa de Valeria habían transformado no solo su desempeño profesional, sino también su percepción sobre liderazgo, responsabilidad y éxito. Comprendió que la verdadera autoridad no reside en el cargo ni en el reconocimiento ruidoso, sino en la capacidad de inspirar respeto, fomentar la disciplina y permitir que otros crezcan mediante confianza y orientación estratégica. Esa noche, al regresar a casa, Diego se dio cuenta de que la lección más valiosa que Valeria le había dado no era solo profesional, era la comprensión de que la vida y el trabajo requieren disciplina, paciencia y confianza en uno mismo. Su ascenso en la confianza personal y profesional no dependía de demostrar poder, sino de aplicarlo de manera efectiva y ética. La venganza silenciosa de Valeria no estaba en palabras ni reproches, estaba en su éxito, en su autoridad natural y en la manera en que su presencia transformaba a quienes la rodeaban. Diego comprendió que cada desafío que enfrentaba ahora era una oportunidad para crecer, inspirada por el ejemplo constante de Valeria, y que la verdadera recompensa de la vida laboral y personal residía en el aprendizaje y en la aplicación consciente del conocimiento. El viernes amaneció con un ambiente distinto en la oficina, cargado de energía y eficiencia. Diego llegó temprano con la determinación de revisar todos los detalles del proyecto que había estado supervisando durante la semana. Sin embargo, había algo más que lo motivaba. Quería observar cómo la presencia de Valeria influía en todo el equipo, cómo su liderazgo silencioso podía transformar la dinámica del lugar sin necesidad de palabras fuertes ni gestos dramáticos. Valeria entró en la oficina con su habitual calma y seguridad.
Cada paso suyo parecía marcar un ritmo natural que todo el equipo seguía sin darse cuenta. Diego se detuvo un momento frente a su escritorio, observando cómo los empleados reaccionaban a su presencia, desde un asistente que ajustaba rápidamente un documento hasta un gerente que revisaba con más cuidado sus cálculos. No había miedo ni tensión innecesaria, solo un respeto silencioso y la clara intención de cumplir con las expectativas que tácitamente Valeria había establecido. El primer desafío del día surgió durante la reunión semanal de coordinación. Valeria estaba al frente revisando cada departamento con precisión, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones estratégicas. Diego notó cómo cada comentario suyo no solo corregía o guiaba, sino que también inspiraba a los empleados a dar lo mejor de sí mismos. Su impacto era invisible pero absoluto, nadie necesitaba ser reprendido, ni nadie actuaba por obligación, todos respondían al ejemplo y la confianza que ella transmitía. Cuando llegó el turno de Diego para presentar los avances del proyecto de control financiero, se dio cuenta de que no estaba siendo evaluado como antes. Valeria no intervenía constantemente, pero su mirada tranquila y su presencia silenciosa creaban un nivel de exigencia natural. Diego presentó el informe completo señalando mejoras, ajustes y proyecciones a futuro. Cada gráfico, cada tabla y cada explicación reflejaban no solo su competencia técnica, sino también la influencia indirecta de Valeria en su manera de trabajar, claridad, precisión y responsabilidad. Al terminar, Valeria asintió levemente y dijo: «Buen trabajo, Diego. Tu informe demuestra no solo precisión técnica, sino también capacidad de anticipar problemas y proponer soluciones efectivas. Esto es lo que se necesita para liderar proyectos más complejos». Diego sintió un orgullo silencioso. La frase de Valeria no era un elogio superficial, era un reconocimiento tácito de que él estaba comenzando a comprender la esencia de su liderazgo, un impacto que no se imponía con palabras duras, sino con la combinación de competencia, confianza y ejemplo constante. Durante el resto de la mañana, Diego observó cómo Valeria se movía entre los distintos departamentos. Cada interacción era una lección de liderazgo silencioso, desde ajustar prioridades hasta reconocer logros individuales, todo estaba calculado para motivar sin presionar. Diego notó cómo incluso los empleados más reservados se sentían empoderados bajo su influencia, dispuestos a asumir responsabilidad y a aportar ideas sin temor a cometer errores. La transformación del equipo era evidente pero sutil, un impacto invisible que solo alguien atento podría percibir plenamente. Al mediodía, Diego se acercó a Valeria para discutir un pequeño inconveniente con la coordinación entre dos departamentos. Su voz reflejaba seguridad recién adquirida. «Valeria, hemos detectado un desfase en la entrega de datos entre producción y logística. He preparado un plan de corrección y coordinación que creo resolverá el problema sin afectar los plazos». Valeria revisó la propuesta, sin alzar la voz ni demostrar impaciencia. Su mirada era tranquila, evaluando cada detalle con calma. «Excelente iniciativa, Diego. La anticipación y la proactividad son la clave. Ejecuta el plan y asegúrate de informar cualquier eventualidad. Confío en tu criterio». Diego sintió cómo la confianza tácita de Valeria le otorgaba un sentido de autonomía que nunca había experimentado antes. No había necesidad de supervisión constante, la responsabilidad estaba en sus manos, y la confianza que le otorgaba Valeria lo motivaba a actuar con precisión y seguridad. Comprendió que el verdadero liderazgo de Valeria no dependía de imponer miedo o autoridad visible, sino de influir a través del ejemplo y la expectativa silenciosa de excelencia. Por la tarde, Diego tuvo una reunión con todo el equipo para revisar los avances del proyecto de implementación del sistema financiero. Observó cómo Valeria permanecía al fondo de la sala, dejando que Diego dirigiera la presentación. Su sola presencia, aunque distante, marcaba un nivel de exigencia que todos sentían. Diego notó cómo los colegas escuchaban con atención, no por temor a reprensión, sino por respeto a la estructura de liderazgo que Valeria había establecido. Cada pregunta que surgía era respondida por Diego con seguridad, reflejando la confianza que él mismo había adquirido a lo largo de la semana. Al finalizar la reunión, Valeria se acercó a Diego. «Tu desempeño hoy demuestra crecimiento real. Has logrado dirigir al equipo con claridad y eficiencia, y has anticipado problemas antes de que se conviertan en obstáculos. Esto es un paso importante en tu desarrollo profesional». Diego no necesitaba palabras de aplauso ni elogios ruidosos, el impacto de Valeria se manifestaba en cómo él mismo se sentía capaz y seguro.
en cómo el equipo respondía a su liderazgo y en cómo cada decisión tomada bajo su supervisión reflejaba competencia y madurez. Comprendió con claridad que esta era la forma más poderosa de venganza silenciosa. No había reproches, ni humillación, ni palabras de desdén. La verdadera lección estaba en el ejemplo de Valeria, en su éxito, en su autoridad natural y en la forma en que su confianza y profesionalismo transformaban a todos a su alrededor. Al final de la jornada, mientras Diego organizaba los documentos finales, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La diferencia entre él y Valeria no estaba solo en la experiencia, sino en la manera en que ella utilizaba su presencia y su confianza para influir y motivar. Cada acción suya era un ejemplo silencioso de liderazgo, y cada reconocimiento tácito hacia él era un recordatorio de que la autoridad verdadera no necesita demostraciones dramáticas, se ejerce con competencia, claridad y consistencia. Al salir del edificio, Diego observó la fachada iluminada por la luz del atardecer. Sintió un respeto profundo y silencioso hacia Valeria. Su éxito, su presencia y su liderazgo habían enseñado más que cualquier lección directa o confrontación. La fuerza de su carácter y su confianza eran, en sí mismas, la mayor lección y el castigo tácito para quienes alguna vez la subestimaron. Diego comprendió que el impacto invisible de Valeria, construido con años de disciplina y paciencia, había transformado no solo la oficina, sino también su propia percepción sobre liderazgo, poder y respeto. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Diego reflexionó sobre cómo el ejemplo de Valeria lo había moldeado de manera silenciosa pero profunda. Comprendió que el verdadero poder reside en la competencia, la disciplina y la confianza, y que a veces la lección más poderosa no se da con palabras, sino con la presencia, la eficiencia y la seguridad de quienes han trabajado y luchado para alcanzar su propio éxito. Diego sabía en lo más profundo que estaba presenciando y experimentando una forma de liderazgo que nunca olvidaría, y que, gracias a ello, también estaba comenzando a construir su propia autoridad y confianza, inspirada en el ejemplo silencioso pero imponente de Valeria. El lunes amaneció con una calma especial. Diego llegó a la oficina con una mezcla de anticipación y determinación. Después de semanas de aprendizaje silencioso y desafíos constantes, sentía que estaba listo para comprender, de manera más profunda, la verdadera magnitud del impacto de Valeria. Hoy no se trataba solo de números ni proyectos, hoy se trataba de percibir la lección completa que había estado recibiendo, día tras día, desde aquel primer encuentro en el ascensor. Al entrar en la oficina, Diego notó la misma presencia imponente y tranquila de Valeria. Caminaba entre los escritorios con seguridad, saludando a cada empleado de manera cortés pero firme. No necesitaba levantar la voz ni imponer autoridad, su sola presencia generaba respeto, motivación y disciplina. Diego la observaba, recordando mentalmente cada interacción, cada instrucción tácita, cada gesto y mirada que había guiado su desarrollo en los últimos días. Comprendió que todas esas pequeñas lecciones formaban un mensaje más grande, una enseñanza integral que iba mucho más allá de la gestión de proyectos o la precisión financiera. Ese día Valeria asignó a Diego una responsabilidad crucial: liderar una reunión de presentación de resultados ante todo el comité ejecutivo, incluyendo algunos directivos que nunca lo habían visto trabajar directamente. El peso de la tarea era evidente, pero esta vez, Diego no sintió miedo ni ansiedad. Sintió confianza no en sí mismo únicamente, sino en el aprendizaje que había absorbido de Valeria: planificación estratégica, previsión, claridad y liderazgo silencioso. Antes de la reunión, Diego revisó cada informe, cada gráfico y cada conclusión con meticulosidad. Recordó cómo Valeria siempre le había enseñado a anticipar preguntas y objeciones, a presentar información de manera que cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento, pudiera comprenderla de inmediato. Cada detalle estaba cuidadosamente organizado, los datos más relevantes primero, las proyecciones claras y precisas, y un análisis de riesgos que mostraba responsabilidad y pensamiento estratégico. Cuando la reunión comenzó, Diego tomó la palabra. Su voz era firme y clara, pero no arrogante, cada explicación, cada ejemplo, estaba estructurado de manera que transmitiera seguridad y competencia. Mientras hablaba, notó que Valeria permanecía al fondo de la sala, observando sin intervenir. No necesitaba aprobación verbal ni gestos evidentes, su presencia silenciosa ya elevaba el estándar de exigencia y autoridad. Diego sintió como la misma energía que lo había desafiado semanas atrás ahora lo fortalecía, convirtiéndose en un apoyo invisible que le daba confianza. Durante la presentación,
Surgieron preguntas complejas y críticas inesperadas. Diego respondió con calma, explicando con detalle cada proyección y justificación, anticipando incluso los posibles impactos futuros. Los directivos lo escuchaban con atención, y cada vez que una pregunta era planteada, Diego aplicaba las técnicas que había aprendido observando a Valeria: claridad, paciencia y precisión estratégica. Al final de la reunión, los miembros del comité se mostraron satisfechos y confiados en las decisiones presentadas, un resultado que Diego sabía que no hubiera logrado sin el modelo que Valeria le había enseñado a seguir. Al salir de la sala, Valeria lo esperó en silencio. Su mirada tranquila y serena parecía abarcar más que la reunión, parecía evaluar todo el camino que Diego había recorrido, reconociendo tácitamente su evolución. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, la lección se hizo clara en la mente de Diego: Valeria había transformado su respeto y autoridad en una enseñanza viva, demostrando que la verdadera venganza no consiste en humillar o reprochar, sino en alcanzar un nivel de éxito y confianza que habla por sí mismo. Diego, dijo finalmente Valeria con voz calmada, hoy has demostrado algo más que capacidad técnica. Has mostrado liderazgo, previsión y la habilidad de tomar decisiones críticas bajo presión. Esto es lo que distingue a un buen profesional de alguien que está listo para liderar. Estoy satisfecha con tu desempeño. Diego sintió una oleada de comprensión. Por fin entendió que todo lo que había experimentado desde el primer día no era un desafío arbitrario ni una prueba de paciencia, era un mapa silencioso hacia la excelencia. Cada corrección, cada instrucción implícita, cada mirada evaluativa había estado construida para guiarlo hacia un nivel superior de competencia y confianza. La lección final no estaba en un reproche ni en una humillación pasada, estaba en la autoridad natural, la eficiencia y la seguridad de Valeria, que servían como espejo de lo que él podía y debía aspirar a ser. Mientras regresaban a sus escritorios, Diego reflexionaba sobre cómo su percepción de Valeria había cambiado. Ya no la veía solo como la jefa de la oficina, ni como la mujer frente a la que se sintió intimidado en el ascensor años atrás. La veía como un ejemplo viviente de liderazgo efectivo, éxito logrado a través de disciplina, inteligencia y autocontrol. Comprendió que su propio crecimiento había sido guiado no por palabras de reproche, sino por la manifestación silenciosa del poder y la confianza de Valeria. Más tarde, en la pausa del café, Diego observó cómo Valeria interactuaba con el equipo. Notó cómo su influencia era sutil pero omnipresente, cada sonrisa calculada, cada reconocimiento breve, cada comentario estratégico reforzaba la motivación y el compromiso del personal. Diego comprendió que el impacto de Valeria no dependía de la autoridad formal ni de los títulos, sino de su capacidad para inspirar respeto y confianza de manera natural. El equipo respondía con dedicación no por miedo ni obligación, sino porque la autoridad y la competencia de Valeria eran evidentes en cada acción que realizaba. Ese día, Diego recibió una llamada interna del director general, quien había asistido a su presentación. Diego, tu desempeño hoy ha sido notable. La claridad de tu exposición y la forma en que manejaste las preguntas muestran que estás preparado para asumir mayores responsabilidades. Continúa así. Mientras colgaba el teléfono, Diego sonrió con comprensión silenciosa. Todo lo que había logrado era el resultado de las lecciones impartidas por Valeria. El respeto y la admiración que inspiraba no solo en él, sino en todo el equipo, era la manifestación del castigo más poderoso para aquellos que alguna vez habían subestimado su capacidad, la seguridad, el éxito y la autoridad que ella misma había construido con esfuerzo y determinación. Diego entendió con una claridad profunda que Valeria nunca necesitó palabras de venganza, su vida y su carrera eran la lección final, visible y contundente de lo que significa ser fuerte, competente y confiada. Al final de la jornada, mientras Diego salía del edificio, miró la luz del atardecer reflejada en los ventanales de la oficina. Sintió gratitud, respeto y un profundo entendimiento. La verdadera autoridad se construye con disciplina, claridad y confianza, y la lección más poderosa no necesita palabras, castigos ni reproches. Está en el ejemplo, en la presencia y en la manera en que alguien vive su éxito. Diego supo entonces que gracias a Valeria, había recibido su lección final. La grandeza de una persona se mide por su capacidad de influir y elevar a otros con sabiduría, sin necesidad de humillar ni vengarse. Y que el verdadero quiebre para quien alguna vez subestimó a alguien se manifiesta naturalmente en la mirada confiada y el éxito sólido de esa persona. Esa noche Diego regresó a su hogar con un sentimiento de completitud.
No había resentimiento ni deseos de revancha, solo claridad y una nueva visión sobre el liderazgo, la vida profesional y la manera en que la verdadera fuerza se manifiesta. Comprendió finalmente que Valeria no solo había transformado su carrera, sino también su forma de ver el mundo, la autoridad silenciosa, la confianza plena y el éxito obtenido con disciplina eran la lección final que permanecería con él para siempre. El lunes por la mañana, el edificio estaba envuelto en una luz fría y clara, típica de los inicios de semana en la ciudad. Diego caminaba hacia la oficina con pasos firmes, aunque su mente estaba ocupada en recuerdos que no había visitado en semanas, aquellos primeros momentos incómodos frente a Valeria en el ascensor, las dudas, la inseguridad y la sensación de inferioridad que alguna vez lo habían acompañado. Ahora, después de 10 capítulos de aprendizaje, supervisión y crecimiento, cada recuerdo adquiría un nuevo significado, una claridad que antes le había sido esquiva. Al entrar en la oficina, Diego se dio cuenta de la forma en que todo había cambiado para él. La misma sala que antes parecía intimidante ahora se sentía como un espacio lleno de posibilidades. Cada empleado mostraba eficiencia y compromiso, inspirados por Valeria de una manera tan sutil que a simple vista nadie podría identificarla. Diego se detuvo un instante para observar. El impacto de Valeria no se manifestaba en órdenes ni reproches, sino en la actitud y el comportamiento de cada persona que trabajaba bajo su influencia. Comprendió que su liderazgo era invisible pero absoluto. Ese día, Diego recibió la tarea de coordinar un proyecto transversal que involucraba a varios departamentos, finanzas, logística y producción. Era una responsabilidad considerable y requería no solo habilidades técnicas, sino también la capacidad de liderazgo y comunicación efectiva que Valeria había cultivado en él durante las semanas anteriores. Mientras revisaba los informes y preparaba la estrategia de coordinación, recordó cómo en el pasado, su inseguridad y dependencia de otros lo habían limitado. Cada decisión que tomaba ahora estaba basada en conocimiento, previsión y confianza, no en temor o necesidad de aprobación. La primera reunión comenzó con Diego liderando la presentación. Explicó el flujo del proyecto, anticipó posibles problemas y propuso soluciones estratégicas. Su voz, clara y firme, transmitía seguridad, y cada explicación reflejaba un entendimiento profundo de la dinámica del equipo. Valeria permaneció al fondo de la sala, observando en silencio. Su sola presencia aumentaba el nivel de atención y compromiso de todos los presentes, pero no intervino. Sabía que Diego necesitaba experimentar y consolidar su liderazgo. Mientras hablaba, Diego notó un cambio en su percepción de Valeria. Ya no la veía solo como una jefa exigente, sino como un reflejo de lo que él mismo podía llegar a ser. Comprendió que la verdadera lección de Valeria no estaba en corregir errores ni en imponer autoridad, sino en enseñar con el ejemplo, mostrando seguridad y éxito que hablaban más fuerte que cualquier reproche. Cada decisión, cada gesto y cada logro de ella funcionaban como un espejo para Diego. Su pasado de inseguridad y dependencia se reflejaba claramente frente al contraste con el presente de autonomía y confianza que estaba construyendo. Durante la reunión surgieron preguntas difíciles. Algunos directivos cuestionaron la viabilidad de ciertos plazos y la distribución de recursos. Diego respondió con calma, utilizando datos precisos y estrategias bien fundamentadas. Recordó cada corrección implícita de Valeria, cómo anticipar objeciones, cómo presentar soluciones sin generar conflictos, cómo mantener la autoridad sin imponerla. Cada respuesta fue medida, estratégica y eficiente, y Diego sintió la confianza creciendo dentro de sí mismo, cimentada en la disciplina y las enseñanzas de Valeria. Al finalizar la reunión, Valeria se acercó a Diego mientras los demás empleados se retiraban lentamente. Su mirada era tranquila y serena, cargada de reconocimiento tácito. Diego comprendió que todo lo que había experimentado hasta ese momento, cada desafío, cada observación, cada corrección silenciosa, había sido parte de un plan mayor, enseñarle no solo competencias técnicas, sino también una comprensión profunda del liderazgo y de cómo el éxito y la seguridad personal pueden convertirse en la forma más poderosa de venganza frente a quienes alguna vez subestimaron a alguien. Diego, dijo Valeria con voz calmada, hoy has demostrado más que capacidad técnica. Has mostrado madurez, previsión y la habilidad de liderar bajo presión. Esto refleja que no solo estás aprendiendo, sino que estás internalizando principios que marcarán tu desarrollo profesional a largo plazo. Diego asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Por primera vez comprendió que el verdadero poder no se impone con fuerza ni se demuestra con palabras,
se construye a través de disciplina, competencia y presencia constante. Valeria nunca necesitó levantar la voz ni humillar a alguien. Su éxito, su seguridad y su influencia silenciosa hablaban por sí mismos, actuando como una forma de castigo implícito para cualquier prejuicio o subestimación que hubiera recibido en el pasado. Más tarde, mientras revisaba los resultados del proyecto, Diego observó cómo sus decisiones afectaban positivamente a los demás departamentos. Su liderazgo no solo resolvía problemas técnicos, sino que también fomentaba colaboración, respeto mutuo y responsabilidad compartida. Comenzó a comprender que la lección más importante de Valeria era que la verdadera autoridad no se mide por el título ni por los elogios, sino por la capacidad de influir, motivar y elevar a otros con integridad y eficiencia. Al final de la jornada, Diego se detuvo frente al ventanal del edificio contemplando la ciudad iluminada por el atardecer. Recordó su primer encuentro con Valeria en el ascensor, cómo se sintió intimidado y vulnerable, y cómo esa misma persona, ahora, era un ejemplo vivo de poder, confianza y éxito. Comprendió que cada obstáculo que ella había puesto frente a él, cada instrucción implícita, cada mirada evaluativa, había sido parte de un proceso consciente para enseñarle la lección más valiosa. La verdadera fuerza reside en la seguridad propia y en la capacidad de inspirar respeto y admiración sin necesidad de palabras de reproche. Esa noche, al salir del edificio, Diego reflexionó sobre su propia transformación. Lo que alguna vez fue humillación, miedo y dependencia, se había convertido en aprendizaje, crecimiento y confianza. El reflejo de su pasado frente al éxito y la seguridad de Valeria le permitió comprender que el verdadero quiebre no proviene de una confrontación directa ni de palabras de venganza, sino de la evidencia silenciosa de la competencia y la confianza de aquellos que alguna vez subestimaste. Diego comprendió finalmente que el verdadero poder y la verdadera lección no necesitaban ser explícitos, se manifestaban en la forma en que Valeria vivía su vida, cómo tomaba decisiones, cómo inspiraba respeto y cómo su éxito se convertía en una prueba tácita de su fortaleza. El impacto invisible de Valeria era la culminación de su propia experiencia, un ejemplo viviente de que la seguridad, la disciplina y la excelencia hablan más fuerte que cualquier reproche o castigo verbal. Mientras caminaba hacia su apartamento, Diego sonrió en silencio. No había resentimiento ni deseo de revancha, solo claridad, respeto y gratitud. Comprendió que, gracias a Valeria, había recibido la lección final: la grandeza y la autoridad verdadera no se imponen ni se gritan, se construyen, se muestran y se viven, convirtiéndose en un reflejo inevitable que enseña y transforma a quienes alguna vez subestimaron o ignoraron a alguien. El miércoles amaneció con una claridad inusual. La luz del sol entraba a través de los ventanales del edificio, iluminando cada rincón de la oficina y proyectando sombras largas que parecían enfatizar el dinamismo y el movimiento constante del equipo. Diego entró con pasos seguros, respirando con calma y con una sensación que no había experimentado antes, la certeza interna de que estaba listo para comprender la lección final que Valeria había tejido silenciosamente a lo largo de semanas de desafíos, observación y aprendizaje. Desde el primer momento, la presencia de Valeria marcó la pauta del día. Su andar era medido, su postura firme pero relajada, y su mirada transmitía una autoridad natural que ningún grito ni reproche podrían igualar. Diego se detuvo un instante frente a su escritorio para observarla mientras saludaba con una sonrisa ligera a cada miembro del equipo. Todo el mundo parecía responder a su energía, eficiencia, respeto y motivación se percibían en el ambiente, pero de una manera sutil y natural. Esa era la esencia del liderazgo de Valeria, invisible pero omnipresente, poderosa sin necesidad de imponerse. Diego se dirigió a su propio espacio de trabajo con un sentimiento de responsabilidad renovada. Hoy debía liderar una sesión de planificación estratégica con varios departamentos simultáneamente, un proyecto que implicaba coordinación, previsión y toma de decisiones bajo presión. Durante los días anteriores, había enfrentado desafíos similares, pero esta vez algo era diferente, no sentía ansiedad ni duda. Sentía confianza. Una confianza que no surgía de la seguridad superficial, sino de la comprensión profunda de cómo actuar, de cómo anticipar problemas y de cómo liderar con claridad y autoridad silenciosa, tal como Valeria lo había enseñado. Antes de la reunión, Diego revisó cada detalle del proyecto: cronogramas, presupuestos, informes de desempeño, proyecciones de riesgo y planes de contingencia. Recordó cómo Valeria siempre insistía en anticipar cada eventualidad y cómo cada instrucción implícita que le había dado estaba destinada a fortalecer su capacidad de análisis y decisión.
Cada dato, cada gráfico y cada presentación debía reflejar no solo competencia técnica, sino también claridad y liderazgo. Cuando la sesión comenzó, Diego tomó la palabra. Su voz era firme, clara y medida, cada explicación fluía con lógica, precisión y seguridad. Mientras hablaba, observó a Valeria al fondo de la sala, su postura erguida y serena, evaluando sin intervenir. No había corrección, ni guía verbal. Solo presencia. Y esa presencia era suficiente para mantener a todos atentos, motivados y comprometidos. Diego comprendió en ese instante que la verdadera autoridad de Valeria residía en la influencia natural que ejercía a través del ejemplo y la consistencia, no en la imposición. Durante la presentación surgieron preguntas complicadas de directivos y gerentes de diferentes departamentos. Diego respondió con calma, explicando cada proyección, justificando cada decisión y demostrando un pensamiento estratégico sólido. Notó cómo cada respuesta reflejaba no solo su aprendizaje técnico, sino también la internalización de las lecciones de Valeria, anticipación, claridad y liderazgo silencioso. Cada interacción se convirtió en una prueba de su evolución personal y profesional. Al finalizar la sesión, Valeria se acercó a Diego y por primera vez, su sonrisa no solo reflejaba aprobación, sino una especie de reconocimiento silencioso del crecimiento de Diego. Diego dijo con voz tranquila y firme, hoy has demostrado algo más que habilidades técnicas. Has mostrado madurez, capacidad de liderazgo y una comprensión profunda de la dinámica de tu equipo. Esto confirma que has internalizado las lecciones que hemos trabajado juntos. Diego asintió, sintiendo una oleada de claridad. Comprendió que todo lo que había sucedido desde aquel primer encuentro en el ascensor, la incomodidad, la inseguridad, los desafíos silenciosos, había tenido un propósito claro: guiarlo hacia un estado de madurez y confianza que no podría obtener a través de métodos directos ni enseñanzas explícitas. Cada desafío era una oportunidad para aprender, y cada interacción con Valeria era un espejo que le mostraba cómo podía convertirse en alguien competente, seguro y respetado. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos del edificio, Diego observó cómo la influencia de Valeria se manifestaba en todos los niveles de la oficina. Los empleados respondían con dedicación y eficiencia, no por temor a la autoridad, sino porque reconocían y respetaban la competencia y la seguridad que Valeria transmitía. Diego comprendió que la verdadera lección de su jefa no estaba en castigar errores ni en reprochar, sino en crear un entorno donde la excelencia y la confianza se volvían contagiosas, y donde el respeto se ganaba con integridad y disciplina. En ese momento Diego recordó los años en que había subestimado o ignorado la importancia de la disciplina, el aprendizaje constante y la confianza en uno mismo. Vio su reflejo en el pasado y comparó con su presente, la diferencia era abismal. Su admiración por Valeria se había transformado en comprensión profunda. La autoridad, la seguridad y el éxito que ella demostraba eran, en sí mismos, la forma más poderosa de quiebre para cualquiera que alguna vez la hubiera subestimado. No había necesidad de palabras de revancha, su presencia, su influencia y su liderazgo eran suficientes. Durante la tarde Diego tuvo la oportunidad de liderar un taller interno para el equipo, aplicando todo lo aprendido. Explicó procedimientos, resolvió conflictos y motivó a los empleados a colaborar de manera efectiva. Cada interacción reflejaba confianza, claridad y dominio de la situación. Mientras trabajaba, sentía que cada lección recibida de Valeria se había convertido en parte de su propio estilo de liderazgo. La transformación era completa. Diego ya no dependía de la aprobación externa, sino de su capacidad para tomar decisiones correctas y liderar con integridad. Al final del día, mientras cerraba su computadora y se preparaba para salir, Diego se detuvo un momento frente al ventanal, observando la ciudad iluminada por el atardecer. Sintió gratitud y claridad absoluta. Todo lo que Valeria había hecho, desde los desafíos iniciales hasta la guía silenciosa y constante, había tenido un propósito. La verdadera lección final no era un castigo ni un reproche, era un despertar, una comprensión de que la seguridad, el éxito y la autoridad verdadera se construyen con disciplina, integridad y confianza, y que esas cualidades hablan más fuerte que cualquier palabra de venganza. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Diego sonrió en silencio. Comprendió que Valeria no solo había transformado su carrera, sino también su manera de ver la vida. El respeto y la autoridad se ganan con el ejemplo, el esfuerzo y la consistencia. Y la verdadera fuerza reside en la seguridad interior y en la capacidad de influir positivamente en otros sin necesidad de imponerse. El despertar definitivo había ocurrido.
Diego había absorbido la lección más importante de su vida profesional y personal, y sabía que jamás la olvidaría. Con el corazón ligero y la mente clara, Diego comprendió finalmente que el impacto de Valeria en su vida y en la oficina no necesitaba palabras, ni reproches, ni venganzas. Su éxito, su confianza y su liderazgo silencioso eran la lección más poderosa y definitiva, un recordatorio constante de que la grandeza se construye con disciplina, integridad y convicción. Y que el verdadero respeto y la verdadera autoridad se manifiestan en cómo se vive y se influye en el mundo que nos rodea. El jueves amaneció con un aire diferente en la oficina. La rutina diaria parecía más ligera, pero al mismo tiempo había una intensidad sutil en el ambiente, un tipo de energía que Diego había aprendido a reconocer como signo de eficiencia, motivación y compromiso. Desde el momento en que cruzó la entrada, pudo notar cómo la influencia de Valeria se había consolidado. No había órdenes estruendosas, ni recordatorios insistentes, ni gestos de autoridad exagerados. Todo fluía de manera natural, como un sistema perfectamente engranado donde cada pieza conocía su función y actuaba en consecuencia. Diego caminó hacia su escritorio con paso firme, observando a su alrededor. Cada empleado parecía inmerso en su trabajo con concentración y precisión. Recordó los primeros días después de aquel encuentro en el ascensor, cuando la presencia de Valeria le había parecido intimidante y casi inalcanzable. Ahora, todo había cambiado. La oficina respiraba seguridad, y esa seguridad emanaba de Valeria, no de gritos ni amenazas, sino de su autoridad natural, su eficiencia y su liderazgo silencioso. Su primera tarea del día era revisar los avances de un proyecto de optimización logística que involucraba a varios departamentos. A medida que analizaba los informes y comparaba resultados, Diego observó cómo cada área respondía de manera autónoma, anticipando necesidades, corrigiendo errores y ajustando procesos sin necesidad de supervisión constante. Todo esto era un reflejo directo del impacto de Valeria. Su influencia había creado un entorno donde el respeto, la disciplina y la excelencia eran contagiosos. Diego se dio cuenta de que la verdadera lección final de Valeria se manifestaba ahora no solo en él, sino en toda la oficina. Durante la mañana, Valeria convocó una reunión breve para coordinar los objetivos semanales. Lo notable fue cómo todos los empleados escuchaban con atención, no por temor a corrección, sino por respeto y admiración tácita. Diego observó cómo incluso los miembros más jóvenes del equipo, que alguna vez dudaban de sus capacidades, ahora participaban activamente, proponiendo soluciones innovadoras y sugiriendo mejoras operativas. Valeria no tuvo que intervenir directamente, su mirada segura y su presencia constante eran suficientes para mantener la armonía, la disciplina y la productividad. En ese momento Diego sintió una revelación profunda: todo el impacto de Valeria iba más allá de los proyectos o la eficiencia. Su verdadero poder radicaba en la manera en que había transformado la cultura de la oficina, elevando la motivación, la confianza y el compromiso de cada persona sin necesidad de imponer su autoridad de manera explícita. Comprendió que esto era la forma más sutil y efectiva de venganza, para quienes alguna vez la subestimaron, no humillación ni reproche sino éxito, respeto y reconocimiento tácito que se manifestaban en cada mirada y gesto de quienes trabajaban bajo su influencia. Más tarde Diego fue invitado a una reunión con los directivos para presentar un informe sobre la eficiencia de los departamentos. Mientras explicaba los resultados, notó cómo Valeria permanecía al fondo de la sala, observando. Su sola presencia imponía un estándar invisible. Los directivos, los gerentes y los empleados más experimentados respondían con respeto y atención plena. Diego comprendió que la influencia de Valeria era tan poderosa que incluso sin palabras podía guiar la dinámica de la reunión, asegurando que cada intervención fuera constructiva y alineada con los objetivos del equipo. Al concluir la presentación, uno de los directores principales se acercó a Diego y le dijo: «Has hecho un trabajo excelente. La claridad de tu informe y tu capacidad para manejar preguntas difíciles refleja un nivel de profesionalismo impresionante. ¡Felicitaciones!». Diego asintió con humildad, reconociendo internamente que su crecimiento no había sido un esfuerzo aislado. Todo lo que había logrado se debía a la guía silenciosa y constante de Valeria. La autoridad y la influencia de ella no necesitaban palabras de gratitud ni demostraciones ostentosas, se manifestaban en la eficiencia, la disciplina y el respeto de todo el equipo. Diego comprendió que este era el reconocimiento más auténtico y poderoso que alguien podía recibir, el impacto visible de su liderazgo reflejado en el desempeño y la admiración de otros.
Durante la tarde, mientras supervisaba el flujo de trabajo de distintos departamentos, Diego observó cómo los empleados resolvían problemas de manera proactiva, anticipando necesidades y tomando decisiones responsables. Todo esto era resultado directo del ambiente que Valeria había creado, un lugar donde el respeto y la autoridad no se imponían con fuerza, sino que se ganaban a través de la competencia, la seguridad y la consistencia. Diego sonrió al comprender que, aunque nunca hubo palabras de venganza ni reproches directos, el efecto de Valeria había sido un castigo sutil pero contundente para quienes alguna vez la habían subestimado. Éxito tangible, influencia y reconocimiento silencioso. Al finalizar la jornada, Diego se detuvo frente al ventanal del edificio contemplando la ciudad bañada por la luz del atardecer. Reflexionó sobre su propio camino, desde la inseguridad y la duda hasta la confianza y el liderazgo. Cada paso había sido guiado por Valeria, aunque de manera indirecta. Comprendió que la verdadera autoridad y el respeto se construyen con disciplina, integridad y ejemplo, no con gritos, reproches ni demostraciones dramáticas. El reconocimiento silencioso de Valeria estaba en todas partes, en la eficiencia del equipo, en la proactividad de los empleados y en la admiración tácita de quienes la rodeaban. Esa noche, mientras salía del edificio, Diego sintió una gratitud profunda. No había resentimiento ni necesidad de revancha, solo claridad, aprendizaje y respeto. Todo lo que Valeria había hecho, desde el primer encuentro en el ascensor hasta la supervisión constante y silenciosa, había tenido un propósito: mostrar que la verdadera fuerza y autoridad no necesitan imponerse, sino manifestarse a través del éxito, la competencia y la influencia positiva. Diego comprendió finalmente que el reconocimiento más valioso no proviene de palabras, títulos ni aplausos, sino de la manera en que la excelencia, la seguridad y el liderazgo se reflejan en los demás. La presencia de Valeria y su éxito eran, en sí mismos, la lección definitiva: el respeto se gana con disciplina y la verdadera venganza frente a quienes subestiman a alguien es simplemente vivir plenamente con confianza y competencia, dejando que los resultados hablen por sí mismos. Mientras caminaba hacia su apartamento, Diego sonrió en silencio. Sabía que había recibido la lección más importante de su vida profesional y personal. La autoridad y la influencia verdadera no necesitan palabras ni gestos ostentosos, se construyen con constancia, integridad y seguridad, y su impacto se manifiesta en la admiración y el respeto de quienes observan, incluso sin que se diga una sola palabra. Valeria había enseñado esto sin necesidad de imponerse. Su éxito y su liderazgo silencioso eran la forma más pura y contundente de quiebre para aquellos que alguna vez la subestimaron. Esa noche Diego comprendió por completo el significado del reconocimiento silencioso. No hay necesidad de humillar, reprochar o vengarse. La verdadera autoridad, el respeto y el éxito se reflejan en la vida misma, en la eficiencia de los equipos y en la admiración tácita de quienes son testigos del liderazgo genuino. Y en ese momento Diego sintió que, gracias a Valeria, él también estaba listo para convertirse en un reflejo de esa autoridad y confianza, llevando consigo la lección más poderosa que jamás había recibido. El viernes llegó con una calma inusual. La oficina, aunque activa, parecía respirar con un ritmo diferente, más maduro y equilibrado. Cada empleado trabajaba con precisión y confianza, como si todo el flujo de la jornada estuviera guiado por un pulso invisible. Diego, al entrar, sintió inmediatamente la diferencia. Lo que antes le parecía un ambiente de presión constante ahora era un espacio donde la eficiencia, la creatividad y la disciplina coexistían de manera armoniosa. Valeria estaba ya en su escritorio, revisando informes y resolviendo cuestiones estratégicas con la serenidad que la caracterizaba. Su postura era firme, su mirada tranquila y su energía tan imponente como siempre, pero sin agresividad ni necesidad de imponer autoridad. Diego observó cómo su presencia seguía marcando la pauta. Los empleados anticipaban necesidades, colaboraban entre ellos y resolvían problemas de manera proactiva, todo gracias al ejemplo silencioso de Valeria. Ese día, Diego debía presentar un informe integral al comité ejecutivo sobre los resultados trimestrales. Sin embargo, más allá de la presentación formal, su mente estaba ocupada en algo más profundo. Reflexionaba sobre todo lo que había aprendido y cómo la influencia de Valeria se había convertido en un legado que impactaba no solo a él, sino a todo el equipo. Recordó su primer encuentro en el ascensor, las semanas de aprendizaje silencioso y los desafíos constantes que habían moldeado su carácter y su forma de liderar. Todo eso ahora tenía sentido, y cada acción de Valeria revelaba un propósito mayor: enseñar a través del ejemplo y dejar un legado de competencia, seguridad y liderazgo.
Mientras preparaba los últimos detalles de la presentación, Diego observó cómo Valeria interactuaba con el equipo. Su estilo era consistente y eficiente, felicitaba los aciertos sin exageración, corregía los errores de manera constructiva y mantenía un estándar de excelencia que todos respetaban. No había necesidad de aplausos ni reconocimiento ostentoso, su influencia se manifestaba en la forma en que los empleados actuaban, resolvían problemas y se comunicaban entre ellos. Cada gesto, cada decisión y cada instrucción implícita eran parte de un legado que transformaba a las personas sin que ellas se dieran cuenta completamente. La reunión con el comité ejecutivo comenzó con Diego exponiendo los resultados. Su voz era clara, firme y medida. Cada gráfico, cada dato y cada proyección reflejaba un análisis profundo y una comprensión estratégica que demostraba su crecimiento profesional. Mientras hablaba, notó cómo Valeria permanecía al fondo, observando sin intervenir. Su presencia silenciosa aseguraba que cada miembro del comité prestara atención y valorara el contenido de manera objetiva y respetuosa. Durante la presentación, surgieron preguntas difíciles y críticas constructivas. Diego respondió con confianza, claridad y precisión, anticipando cada posible objeción y ofreciendo soluciones estratégicas. Cada respuesta era medida, firme y profesional, demostrando no solo su capacidad técnica, sino también la internalización de las lecciones de Valeria: liderazgo, previsión, disciplina y seguridad. Diego comprendió en ese momento que el verdadero legado de Valeria no se limitaba a instrucciones o proyectos exitosos, sino a la transformación integral de quienes trabajaban con ella. Al concluir la sesión, uno de los directivos más experimentados se acercó a Diego y dijo: «Impresionante presentación, Diego. Se nota que has crecido mucho en estas semanas. Tu capacidad para manejar preguntas difíciles y organizar la información refleja un nivel de profesionalismo y liderazgo notable». Diego asintió con humildad, reconociendo que su éxito no era únicamente suyo, sino un reflejo del impacto silencioso de Valeria. Ella había construido un legado de autoridad y respeto sin necesidad de confrontación, gritos o imposición. Su influencia se manifestaba en la competencia, la seguridad y la proactividad de todo el equipo. Esa era la forma más pura y poderosa de reconocimiento, y también la venganza más sutil para quienes alguna vez la habían subestimado: demostrar que la verdadera fuerza reside en la confianza, la disciplina y la excelencia. Más tarde, durante la tarde, Diego observó cómo Valeria guiaba a su equipo en tareas cotidianas, reuniones rápidas y resolución de problemas imprevistos. Su influencia se hacía evidente en cada decisión, en cada colaboración y en cada interacción. Comprendió que el verdadero legado de Valeria no era solo el éxito de los proyectos, sino la transformación de la cultura laboral, un entorno donde la eficiencia, la proactividad y el respeto mutuo eran la norma, y donde el liderazgo se ejercía a través del ejemplo, no de la imposición. Mientras caminaba hacia su escritorio para finalizar los informes del día, Diego reflexionó sobre su propio crecimiento. Desde aquel primer encuentro incómodo en el ascensor hasta el dominio que ahora demostraba frente a colegas y directivos, había recorrido un camino de aprendizaje intenso y profundo. Cada desafío, cada corrección silenciosa y cada instrucción implícita de Valeria había sido parte de un proceso consciente para moldear su carácter y habilidades profesionales. Diego comprendió que el legado de Valeria trascendía el tiempo y las tareas. Se trataba de enseñar con el ejemplo, inspirar respeto y fomentar la excelencia sin necesidad de palabras de venganza. Al final del día, Diego se detuvo frente al ventanal del edificio y observó la ciudad iluminada por el atardecer. Sintió gratitud y una profunda comprensión. El verdadero poder y la verdadera influencia no se miden con títulos, palabras altisonantes ni reproches, se manifiestan en la manera en que alguien deja huella en su entorno, eleva a quienes lo rodean y crea una cultura de respeto, disciplina y confianza. Valeria había logrado esto con maestría, dejando un legado tangible y duradero que seguiría afectando positivamente a todos los que trabajaban con ella. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Diego sonrió con serenidad. Comprendió que había sido testigo de algo excepcional, la construcción de un legado de liderazgo y autoridad que no necesitaba palabras ni castigos para ser efectivo. La verdadera lección era clara: la fuerza, la seguridad y el éxito sostenido hablan por sí mismos y crean un impacto más poderoso que cualquier acto de revancha. Diego sabía ahora que el legado de Valeria no solo estaba presente en los proyectos exitosos o en la eficiencia del equipo, sino en cada acción, cada decisión y cada mirada que inspiraba respeto y confianza.
Su influencia silenciosa había transformado vidas, incluido él mismo, y había demostrado que la autoridad auténtica se construye con disciplina, integridad y ejemplo. Mientras cerraba la puerta de su apartamento, Diego sintió una certeza profunda: la verdadera grandeza se refleja en cómo vivimos, cómo influimos en otros y cómo dejamos un impacto positivo que trasciende el tiempo. Valeria había enseñado esta lección sin necesidad de imponerla. Su legado era la prueba tangible de que la confianza, la competencia y la autoridad silenciosa son las herramientas más poderosas para transformar vidas y crear un impacto duradero. Diego sonrió en silencio, consciente de que, gracias a Valeria, él también estaba listo para ser parte de ese legado, llevar consigo los principios de liderazgo, integridad y seguridad que habían definido su crecimiento, y aplicarlos en su vida profesional y personal, convirtiéndose así en un reflejo viviente de la lección más poderosa que jamás había recibido. El lunes siguiente amaneció con un aire diferente en la ciudad. La oficina de Valeria estaba impregnada de una energía particular: calma, firmeza y eficiencia coexistían de manera armoniosa. Diego, al entrar, sintió inmediatamente la diferencia. Cada empleado parecía moverse con propósito, colaborando sin necesidad de supervisión constante, anticipando necesidades y resolviendo problemas con autonomía. Todo el ambiente reflejaba un sistema perfectamente engranado, un ecosistema de excelencia que Valeria había construido silenciosamente durante años. Diego se dirigió a su escritorio con pasos firmes, consciente de la jornada que tenía por delante. Hoy sería diferente: no solo debía supervisar proyectos, coordinar equipos y presentar informes, sino también experimentar, por primera vez plenamente, la sensación de estar completamente integrado en un ambiente de liderazgo sólido, donde la eficiencia y el respeto no se imponían, sino que se ganaban de manera natural. Mientras ajustaba los últimos detalles de su plan de trabajo, su mente recordó la primera vez que había visto a Valeria en el ascensor: la inseguridad, la intimidación y la sensación de estar fuera de lugar que lo habían acompañado durante años. La diferencia con ese momento era abismal. Valeria entró a la oficina con su habitual calma, saludando a cada miembro del equipo con una sonrisa ligera y segura. Su presencia, como siempre, imponía un estándar de excelencia silencioso. Diego la observó durante unos segundos, reflexionando sobre todo lo que había aprendido de ella: paciencia, liderazgo con integridad, influencia a través del ejemplo, y la poderosa lección de que el respeto y la autoridad se ganan con disciplina y seguridad, no con gritos ni confrontaciones. Valeria había construido su legado sin necesidad de revancha ni palabras de reproche, y ahora Diego podía comprender plenamente el alcance de esa enseñanza. La primera reunión del día fue crucial. Diego debía presentar un proyecto estratégico ante los directivos y explicar las proyecciones de crecimiento, los planes de optimización y los posibles retos. Mientras hablaba, su voz era firme, clara y segura, reflejando no solo su conocimiento técnico, sino también su capacidad de liderazgo. Valeria permaneció al fondo de la sala, observando en silencio. Su presencia no era intimidante sino tranquilizadora, un recordatorio constante de los estándares de excelencia y profesionalismo que ella había establecido. Durante la presentación, surgieron preguntas difíciles y críticas constructivas. Diego respondió con calma y precisión, anticipando objeciones, ofreciendo soluciones viables y demostrando un dominio absoluto de la situación. Sintió una claridad interior que nunca había experimentado antes: cada decisión, cada palabra y cada gesto estaban guiados por su propio juicio, basado en la experiencia y las enseñanzas de Valeria. Comprendió que finalmente había internalizado la lección más importante: el verdadero liderazgo y la verdadera autoridad se reflejan en las acciones, no en las palabras. Al concluir la reunión, los directivos expresaron su reconocimiento a Diego por su desempeño. Sin embargo, lo más significativo no fueron los elogios verbales, sino la forma en que el equipo y los empleados lo miraban, con respeto, confianza y admiración. Diego comprendió que ese era el verdadero fruto del legado de Valeria: el impacto tangible que se refleja en la cultura de trabajo, en la actitud de los empleados y en la eficiencia de todo el sistema. Más tarde, durante la tarde, Valeria convocó una breve reunión de equipo para evaluar los resultados de la semana. Observó cómo cada miembro del grupo se había vuelto más proactivo, confiado y competente. Los errores eran corregidos con rapidez y sin reproches, las ideas se compartían libremente y la colaboración era genuina. Diego, al participar en la reunión, notó que él mismo ahora era capaz de inspirar, guiar y motivar a otros, replicando el modelo de liderazgo que Valeria había enseñado,
liderazgo silencioso, basado en el ejemplo y en la autoridad natural que surge del conocimiento, la disciplina y la confianza. Al finalizar la jornada, Diego se detuvo frente al ventanal, contemplando la ciudad que se extendía bajo la luz cálida del atardecer. Recordó todos los desafíos, las inseguridades y las lecciones aprendidas desde aquel primer encuentro con Valeria. Sintió gratitud y una profunda comprensión. Cada obstáculo había sido una oportunidad de crecimiento, cada observación silenciosa de Valeria había sido un maestro silencioso, y todo el proceso había culminado en este momento de claridad y confianza plena. Valeria se acercó a él con la misma serenidad que la caracterizaba, y dijo con una leve sonrisa: Diego, has recorrido un camino impresionante. No solo has aprendido a liderar y tomar decisiones, sino que has comprendido la esencia de lo que significa influir, inspirar y dejar un legado. Estoy orgullosa de tu evolución. Diego asintió conmovido, consciente de que lo que Valeria le estaba diciendo no solo reflejaba su crecimiento profesional, sino también su transformación personal. Comprendió que la verdadera autoridad no se impone ni se exige, se gana y se mantiene con integridad, consistencia y la capacidad de inspirar respeto y admiración sin necesidad de palabras de revancha. Valeria nunca necesitó humillar ni castigar, su éxito, su seguridad y su liderazgo silencioso habían sido la forma más poderosa de quiebre para cualquiera que alguna vez la hubiera subestimado. Esa noche Diego caminó hacia su apartamento con una sensación de plenitud y paz interior. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido: la disciplina, la confianza, la seguridad, la capacidad de liderar con integridad y la importancia de influir positivamente en los demás. Cada enseñanza de Valeria se había convertido en parte de su carácter, y cada acción de su jefa había dejado una marca imborrable en su vida. Comprendió que el verdadero legado de Valeria no era un simple reconocimiento verbal, sino la transformación que había logrado en las personas y en la cultura laboral, y cómo esa transformación podía replicarse a través del ejemplo y la influencia positiva. Diego sonrió en silencio, consciente de que había llegado al final de un ciclo y al comienzo de otro. La lección estaba completa: el respeto y la autoridad auténtica no requieren gritos ni imposición, se construyen con disciplina, consistencia, conocimiento y liderazgo basado en el ejemplo. Valeria había dejado su legado, y Diego ahora estaba listo para continuar ese ciclo, aplicando las lecciones aprendidas en su vida y en su carrera. Mientras cerraba la puerta de su apartamento, Diego sintió una certeza absoluta: había comprendido la esencia del liderazgo verdadero, la importancia de la confianza en uno mismo y el valor de la influencia positiva. Valeria había enseñado la lección más poderosa que jamás había recibido: la verdadera fuerza se refleja en cómo se vive, se lidera y se impacta a otros, y esa fuerza, silenciosa pero inquebrantable, es la forma más auténtica de dejar un legado duradero y memorable. El ciclo estaba completo. La historia de inseguridad, dudas y desafíos había dado paso a un futuro lleno de confianza, liderazgo y éxito silencioso. Diego comprendió finalmente que la verdadera venganza nunca necesitaba ser explícita: la seguridad, el respeto y el éxito de Valeria habían hablado por sí mismos, y ahora él estaba listo para reflejar esos mismos principios en su propia vida. Cerrando el capítulo de su pasado y abriendo uno nuevo lleno de oportunidades y propósito. Guión bajo 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 guión bajo.